Antes de comenzar con el video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. Era un día jueves por la noche, estaba regresando a la ciudad en donde vivo actualmente, mis padres y hermanos, me estaban esperando para recibirme y comer algo. La cuestión es que me faltaba una hora para llegar y ya tenía un montón de hambre porque no había desayunado ni almorzado bien, apenas había comido un pan para que en el viaje no vomitara. El punto es que, comería en secreto lo que sea que me encontrara en el camino, para después, comer un poco más cuando llegara a casa. El camino estaba un poco oscuro pero encontré por suerte, un establecimiento de Burger King, el cual, parecía nuevo porque nunca había notado que estuviera ahí cuando viajé por última vez. Se veía que estaba vacío desde afuera. Eso era raro para mí ya que se supone que debía haber gente que por cuestiones de viaje, se detienen a comer aunque sea una hamburguesa simple. En fin, me resultaba mejor debido a que me atenderían rápido. Estacioné mi carro en su estacionamiento pequeño y algo descuidado, ya que algunos letreros que había de precaución estaban oxidados. Me bajé y cuando estaba a punto de entrar al establecimiento, tuve que regresar a mi carro porque me había olvidado mi billetera en el asiento delantero. En cuanto la guardé, vi por una de las ventanas del local, que uno de los empleados que estaba trapeando el piso por alguna razón, estaba viéndome, pero no con una mirada normal, era como si él tuviera unas ojeras exageradas. Yo, disimulé mi incomodidad y terminé por entrar rápido al Burger King. Una vez dentro, se me acercó un empleado a pedirme mi orden. Yo, solo ordené una hamburguesa simple con un refresco para acompañar. Una vez que escuchó mi orden me sugirió que me sentara hasta que me trajeran la comida. Le dije que está bien pero que la comida era para llevar, no quería quedarme ahí porque sentía una mala espina en ese establecimiento. Mientras esperaba, el empleado que se encargaba de la limpieza, nuevamente me veía con esa obsesión extraña. Yo, lo regresé a ver directamente para ver si cambiaba su mirada a otra dirección pero no fue así. En vez de eso, él, se acercó a mí y me dijo, tranquilo, no soy el único que te está observando, y se marchó a los baños para limpiar. Yo, no entendía a qué se refería hasta que, viendo disimuladamente a los empleados que estaban detrás de la caja registradora y la cocina, noté que también me estaban viendo, como si estuvieran obsesionados conmigo. Sin embargo, seguí esperando mi comida para largarme de una vez. Después de 5 minutos, mi orden ya estaba lista, la agarré y me dirigí a la puerta para irme, pero, esta, no se abría por alguna razón. Intenté abrirla con más fuerza pero no pude. Se lo comenté al de limpieza y él, dijo que intentaría abrir la puerta con las llaves, sin embargo, tampoco pudo. A lo mejor, estaba fingiendo para mantenerme ahí encerrado. Muchos pensamientos rondaban por mi cabeza, hasta que, un policía entró como si nada al local, gracias a que el maldito empleado de limpieza se le abrió la puerta. Le grité, porque no me dejaba salir pensando que el policía me ayudaría, pero fue todo en vano. El policía, resultó ser alguien malo y me dijo, no vas a salir de aquí. Yo, me desesperé, así que lancé una silla contra la ventana del establecimiento para salir por ahí. Lo logré. Sin embargo, el policía me dio un balazo en la pierna derecha, dejándome un poco débil, y entre todos los empleados del Burger King, me regresaron adentro. Me amarraron una venda para evitar que me siguiera desangrando. El empleado de la limpieza estaba trapeando y me dijo, creo que ahora sabes por qué estaba trapeando anteriormente, solo mira la hamburguesa que te ibas a comer. Uno de los empleados, la sacó de la funda y cuando me la mostró, vomité y me quedé totalmente pálido al ver que era una especie de cerebro machacado sin ni siquiera estar cocinado. El policía y los demás empleados se rieron de mí. Yo, no podía creer que esto me estuviera pasando. Uno de los empleados de la cocina me dijo, este local está abandonado, por el día se mantiene cerrado y por la noche, lo abrimos para disfrutar haciendo cosas como estas. Los trajes de empleados son solo para fingir, en realidad somos asesinos que gracias al policía, seguimos aquí ya que cuando matamos a alguien, nos quedamos con todas sus pertenencias y se las regalamos a él. Yo al escuchar todo eso, empecé a llorar desesperadamente. El policía me llamó imbécil y ruidoso, así que me dio un golpe en la espalda con su bastón
bastón, mientras me quejaba en silencio del dolor sin poder hacer nada al respecto. Ellos estaban planeando cómo asesinarme. No obstante, vi que uno de los asesinos traía un hacha amarrada a su cadera, me abalancé sobre él y logré quitársela. El policía intentó dispararme pero no pudo debido a que ya no tenía balas. Los demás asesinos intentaron saltar hacia mí pero no pudieron, ya que salieron lastimados. Intenté buscar otra salida ya que si salía por la ventana me lastimaría demasiado mi pierna. Mientras se quejaban del dolor y el policía recargaba, yo no pude encontrar una salida. La puerta trasera estaba muy asegurada, así que me escondí en un juego para niños. Era un tobogán demasiado sucio por dentro, incluso había una rata muerta ahí. Los empleados y el policía empezaron a buscarme. Sin embargo, el que logró encontrarme fue el policía, pero no tuvo suerte, ya que yo había escuchado pisadas que se dirigían a mí y le terminé por dar un hachazo en su cuello. Quedé totalmente impactado por lo que había hecho, pero rápidamente agarré su pistola y disparé a los que se interponían en mi camino para romper la puerta principal. Sin embargo, me quedé sin balas cuando ya solo quedaban dos asesinos, los cuales eran el de limpieza y un cocinero, los cuales me dieron un fuerte golpe y me arrastraron hacia un cuarto con el suelo podrido. Estaban seguros de qué forma matarme, querían hervirme vivo para que sufriera. Sabían que no podía hacer mucho esfuerzo por mi pierna lastimada, así que me dejaron en el suelo mientras me arrancaba los pelos por el estrés que tenía. No podía salvarme y solo podía aceptar mi fin. En cuanto trajeron la olla grande con el agua hirviendo, el de limpieza intentó hacer que pusiera la cabeza en la olla pero forcejeé. Afortunadamente le di un patazo con mi pierna buena a la olla, y el agua terminó por caerle encima a quien la sostenía, el cual era el cocinero que lloraba y se quejaba del sufrimiento. El de limpieza se quedó atónito, así que le di un fuerte puñetazo en la nariz y por fin pude romper la puerta para escapar. Fui de inmediato a mi carro cojeando. A este lo habían rayado y roto algunas ventanas. Lo encendí y me fui deprisa mientras lloraba de la felicidad. Busqué mi celular para ver si no se lo habían llevado, y así fue ya que estaba debajo mío pero trizado. Todavía funcionaba. Llamé a mis padres y les conté la situación en la que estaba y que me iba a dirigir directo al hospital. Ellos también iban a ir para allá, así que después de contarles y confirmarles que estaba bien, colgué. Revisé el espejo retrovisor para ver si no me seguía alguien. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que alguien estaba en el asiento trasero. Era un cocinero al que había lastimado con el hacha. Él me estaba viendo con una mirada perturbadora. De inmediato reaccionó cuando lo vi y me intentó estrangular. No obstante, agarré un vidrio de la ventana y se lo clavé en ambos ojos, dejándolo totalmente ciego mientras que se desangraba. Me estacioné a un lado de la carretera y lo boté del carro. Por fin, había acabado mi sufrimiento aunque estaba demasiado lastimado. Después de 40 minutos conduciendo lo más rápido que pude, llegué al hospital. La gente se impresionaba al verme como estaba lastimado. Mis padres también estaban ahí y me abrazaron mientras se nos iban las lágrimas. De todos modos, eso no duró mucho ya que me internaron y no fue hasta el día siguiente que los pude ver de nuevo. Pasaron los días y me dieron de alta. Por fin, pude ir a mi casa para reunirme con mi familia y verlos felices. Les conté de nuevo lo que había vivido y no se podían creer lo afortunado que era por haber sobrevivido a tal situación. Luego de conversar con mi familia, me fui a mi habitación. Solo quería revisar mis redes sociales tranquilamente, y ahí fue cuando me enteré que la policía halló la masacre que había sucedido en ese asqueroso establecimiento de Burger King, pero hubo una persona a la que no hallaron ni siquiera un rastro de él. Era el hombre de limpieza a quien se referían. Tuve que dar información a la policía de lo que había sucedido aquella terrible noche. A lo mejor había escapado, y de seguro está buscándome para vengarse por lo que le hice a sus compañeros. Todo es mi culpa y nunca debí bajarme a comer a un establecimiento de comida que a simple vista me parecía confiable. Tom y Jerry. ¿Quién pensaría que estos personajes de caricatura podrían tener un cortometraje algo extraño, o más bien, resulta sombrío?
Era de madrugada, eran como las 2:17, mis hermanos mayores y yo, nos encontrábamos despiertos debido a que nuestros padres estaban regresando de un viaje, les faltaban pocas horas y haciendo los cálculos, ellos llegarían como a las 4, así que entre mis hermanos y yo, decidimos desvelarnos viendo películas en nuestra página habitual. Lo que sucede es que cuando uno de mis hermanos iba a poner una película de acción, lo que en realidad se puso, fue un cortometraje de Tom y Jerry como de 10 o 8 minutos, mi otro hermano y yo, empezamos a reírnos ya que no resultó lo que esperábamos, pero al menos, íbamos a recordar un poco nuestra niñez cuando veíamos este tipo de caricaturas, tal vez la página, había confundido los videos. El corto, tenía el aspecto de los personajes antiguos, ya que eso se notaba a simple vista. Empezó con Tom, buscando por toda la casa a Jerry, el cual no aparecía por ninguna parte. De un momento para otro, Tom se cansó y se dirigió a dormir, mientras soñaba cómodamente en su camita. Jerry salió de donde estaba escondido, él se había ocultado debajo del refrigerador. Lo que nos sorprendió a simple vista, fue que Jerry tenía unos moretones como si lo hubieran golpeado bruscamente. Él agarró un sartén y se dirigió a donde estaba. Golpeó a Tom en el rostro. Tom gritó y a la vez su rostro mostraba maldad pura. Jerry, al verlo de esa forma, empezó a correr debido a que Tom estaba decidido a eliminarlo. Hasta su apariencia daba un poco de miedo. Después de varios segundos intentando evitar a Tom, Jerry se escondió en su casita, pero Tom encendió un fósforo y se lo lanzó al hogar de Jerry. A Tom parecía no importarle que la casa de su dueño terminara por incendiarse con tal de agarrar al ratón. El indefenso de Jerry no tuvo más alternativa que salir, debido a que comenzaba a asfixiarse. En cuanto salió, Tom lanzó un balde de agua para que el fuego no siguiera propagándose, selló la puerta de la casita de Jerry y nuevamente, empezó a buscarlo. Jerry había salido al patio y se escondió en la casa de Spike, el cual se encontraba descansando con su hijo. Tom también salió y fue directamente a donde estaban los tres personajes. En ese momento, Tom rompió la casa de Spike lanzándole ladrillos. Spike y su hijo se enojaron mientras que Jerry aprovechó el momento para huir. Spike agarró a Tom del cuello para estrangularlo, sin embargo, Tom le arruinó los ojos a Spike. Mientras él se quejaba del dolor, Tom le dio un puñetazo en la cabeza a su hijo, para darles una lección, y que no volvieran a meterse con él. La escena cambió a Jerry, el cual se encontraba en un callejón, aliviado de haber dejado a Tom atrás, pero, cuando él regresó a ver arriba, Tom le cayó encima, atrapándolo entre sus garras, que por alguna espeluznante razón, las tenía más largas que un gato común y corriente. Jerry forcejeó para intentar escapar pero fue inútil. Tom ni siquiera lo dejaba de ver, y después de unos segundos celebrando que había conseguido atrapar a Jerry, Tom se lo tragó, no sin antes haberlo masticado. Incluso llegamos a escuchar los gritos de dolor de Jerry. Mis hermanos, al igual que yo, estábamos asqueados y a la vez desesperados por lo que había ocurrido con Jerry. En toda nuestra niñez, nunca vimos ese cortometraje, ni siquiera estábamos enterados de su existencia. Aún así, el cortometraje todavía no acababa. La escena cambió a la casa en donde estaba Tom. Él había sido regañado por lastimar a Spike y a su hijo. De todas formas, él no parecía prestar atención y se fue a dormir. Mientras soñaba, ocurrió algo que nos dejó impresionados. Era el fantasma de Jerry. Él estaba enojado con Tom y quería vengarse. Él perseguía al gato hasta que lo acorraló y cuando ya no podía huir, su pesadilla terminó ya que Tom despertó y fue al baño a lavarse la cara. Sin embargo, cuando miró el espejo, vio que el fantasma de Jerry sí existía, y no solo eso, ya que él estaba detrás de Tom. El fantasma de Jerry era una versión algo macabra ya que su diseño llegó a ponernos los pelos de punta a mis hermanos y a mí. Hasta el mismo Tom estaba realmente aterrado. Tom en ese instante salió corriendo del baño a la sala, pero el fantasma también era rápido, lo tenía acorralado como en la pesadilla. No obstante, era algo diferente la situación ya que si había una puerta por donde escapar, Tom lanzó una cosa para distraer al fantasma y en esos pocos segundos, aprovechó para salir a la calle y esconderse.
La escena cambió, Tom estaba escondido en un bote de basura, mientras lloraba porque no quería que el fantasma lo encontrara, pero, cuando sacó un poco su cabeza para mirar si no había rastro de él, terminó por ver que al frente suyo, estaba el fantasma mirándolo a los ojos. Tom gritó del susto y salió corriendo a otro escondite, mientras tanto el fantasma, ahora lo seguía lentamente como si se tratara de un juego. En ese momento, les dije a mis hermanos que quitaran el cortometraje porque hasta ese punto, tenía un poco de miedo. Sin embargo mis hermanos, no me hicieron caso y me dijeron que me callara porque se estaba poniendo interesante. La escena continuó en el escondite de Tom, ahora estaba arriba de un árbol. Como no aparecía el fantasma por ningún lado, Tom empezaba a relajarse, pero solo le duró muy poco, debido a que el fantasma, salió por detrás de él y empujó al despavorido Tom del árbol. Por suerte no le ocurrió nada y empezó a huir nuevamente, pero esta vez, intentando cruzar la calle, Tom fue atropellado. Muchas personas se acercaron a verlo, intentaron ayudarlo, sin embargo, ya era muy tarde. Tom había fallecido de una forma horrible. Mis hermanos, al igual que yo, nos quedamos con la boca abierta y nos preguntamos del por qué la existencia de este cortometraje. La escena cambió a Tom, el cual era un fantasma al igual que Jerry. Tom quería golpearlo, pero en ese instante, apareció un demonio en forma de perro. Ustedes dos han cometido cosas horribles y se irán conmigo. Ambos personajes empezaron a llorar, pero no les sirvió de nada, el demonio se los llevó de todas formas. La escena cambió por última vez, era una especie de infierno en donde Tom y Jerry se encontraban de esclavos mientras seguían llorando. Ambos estaban arrastrándose sobre unas piedras y fuego. El perro demonio les daba latigazos como un castigo. Él les dijo, ahora me servirán para siempre, y todo por culpa de sus ridículas peleas. El cortometraje en ese momento, por fin había acabado. Mis hermanos estaban aterrorizados al igual que yo, y eso, que ni siquiera somos niños. Uno de mis hermanos dijo que deberíamos parar con eso de ver cosas y que apagáramos la computadora. Obviamente le hicimos caso, ya que literalmente, no podíamos sentirnos bien después de ver eso, así que hasta que nuestros padres llegaran, nos pusimos mejor a jugar videojuegos. Después de pocas horas, nuestros padres llegaron, los saludamos, e incluso conversamos un poco. Lo que mis hermanos y yo en realidad queríamos, era ya ir a dormir para relajarnos del mal momento que vivimos viendo ese cortometraje. No le comentamos nada a nuestros padres hasta la tarde. Horas más tarde despertamos. Cuando terminamos de comer, le contamos la mala experiencia a nuestros padres. Ellos también quisieron ver el corto, pero cuando abrimos la página, la mitad del cortometraje por alguna razón había sido borrado, solo estaba hasta la parte en la que Tom se come a Jerry. Aún así, esa fue la suficiente prueba para que nuestros padres también tuvieran un poco de incomodidad. No tengo idea si el cortometraje siga ahí, a lo mejor lo terminaron de borrar como la otra mitad. Si eres niño y llegas a ver eso, créeme que no querrás dormir solo en la noche por varios días. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. Bob Esponja, la caricatura que prácticamente es la infancia de muchos niños. En lo personal, para mí Bob Esponja me dejó de gustar después de una experiencia que sin duda, me dejó un poco asustado a la edad que lo vi, y que hoy en día, solo es una experiencia un poco perturbadora que me dejó más de una cosa en que pensar. Aquel día me encontraba en casa de mis tíos, debido a que ellos y mis padres habían ido a ver unas cosas para el cumpleaños de mi primo con el que me había quedado. En ese entonces mi primo tenía la edad de 13 y yo de 11, a él y a mí nos encantaba ver caricaturas, en especial en Nickelodeon, ya que en ese tiempo su programación era más variada de lo que es actualmente. Lo que más nos atraía del canal era Bob Esponja. Además, esa tarde, se iba a transmitir Bob Esponja Aventura en la Atlántida, que por nada en el mundo nos íbamos a perder una película de nuestra caricatura favorita. No obstante, mi primo me comentaba que le dolía muy fuerte la cabeza, pero aún así prefería aguantar el dolor en vez de perderse una película de Bob Esponja que nunca había visto. Sinceramente no sabía qué hacer por él, hasta que se me ocurrió proponerle que durmiera y que yo me encargaría de grabar la película, para que él la viera después. Mi primo terminó aceptando y en unos 10 minutos, se quedó completamente dormido, mientras que yo me quedé esperando la media hora que faltaba para que la película empezara.
Una vez pasado el tiempo, por fin empezó la película con un toque peculiar, pero que dejé pasar solo porque era la primera vez que lo veía. El logo de Nickelodeon apareció a un lado de la pantalla, había cambiado a un color totalmente blanco. En fin, la primera escena que apareció era de Parche el pirata, en el tráfico. Había pensado que de seguro iba a decir algo gracioso como siempre, pero él, con un tono serio en su voz, dijo al espectador: estúpido tráfico, cómo quisiera que hubiera un modo más fácil de salir de aquí. Tú, el que está viendo esto, prepárate para un buen final. La escena volvió a cambiar, ahora Parche se encontraba en una especie de desierto. Él, nuevamente miró a la pantalla y dijo: maldición, tengo que salir de aquí, y encontrar mi casa. Ojalá el maldito pajarraco se muera para estar en paz. Luego de todas esas escenas inesperadas, continuó la película como si nada, con Bob Esponja inflando una burbuja. Iba a quitar el canal porque me daba un poco de miedo oír a Parche diciendo cosas que nunca diría en una caricatura para niños. En eso, recordé que mi primo quería que grabara la película, no quería fallarle y comencé a grabar la película por si algo raro volviera a suceder. Pasó un buen rato y todo parecía relativamente normal, hasta que volvió a pasar una escena de Parche. Él seguía en el desierto, estaba llorando mientras decía: quiero morir de una vez. En ese instante, el pobre comenzó a alucinar. Él veía cómo aparecía la casa de Bob Esponja, de esta salió una especie de persona disfrazada de la esponja. Se veía demasiado perturbador. Él, con una voz diferente a la del protagonista, dijo: Parche, tu castigo vendrá pronto. Parche, demasiado alterado, comenzó a golpearse en la cabeza, mientras decía: sal de mi cabeza, ya no quiero seguir siendo parte de esta caricatura. Por último, aquel Bob Esponja espeluznante le gritó: pronto estará listo tu castigo, y desapareció. Después de todo ese alboroto, la película de nueva cuenta siguió como si nada de lo que hizo Parche importara. Estaba algo asustado, pero al menos tenía las pruebas por si algo más aterrador o malo fuese a pasar. De un rato para otro, había finalizado la película, o eso pensaba, con Bob Esponja y los demás, regresando en aquel autobús hacia Fondo de Bikini. Iba por fin a detener la grabación. Sin embargo, al parecer la película no había acabado. Hubo una escena más de Parche. Él aún seguía en el desierto, mientras lloraba y caminaba hacia la nada. El cielo se estaba oscureciendo. Pensé que iba a acabar con Parche llegando a la ciudad y que se diera cuenta que se perdió de la película, o algo así de gracioso. Todos esos pensamientos se largaron de mi cabeza cuando vi algo que sin duda me dejó perplejo y aterrado. 3 criaturas de aspecto alienígena se habían teletransportado en donde se hallaba Parche. Él, al verlos, empezó a correr y a decir: lárguense, ustedes no me pueden obligar a seguir en esto. Una de las criaturas de aspecto retorcido habló y dijo algo que me dejó petrificado: Parche, no seas ingenuo, todos los que te están viendo quieren ver cómo nosotros te vamos a eliminar. No huyas y ven para acabar con tu dolor. Parche corría y corría, pero todo fue en vano. Las criaturas lo alcanzaron, entre ellos 3 le dispararon y se reían mientras decían a la pantalla: gracias por ver esta versión de la película, Parche murió y tuvo su merecido. Entonces acabó la película y continuó con la siguiente caricatura. Estaba intentando despertar a mi primo para decirle que viera la grabación. Recién a los 3 minutos reaccionó y me preguntó por qué estaba nervioso. Yo le dije que solo viera esto y que me dijera si le resultaba algo para niños. En la grabación, no estuvo lo que había visto. Las escenas perturbadoras con Parche habían cambiado por la de la película que todo mundo vio. No tenía sentido del por qué había visto otra versión diferente a la del resto. Fue entonces que, en el canal, apareció el intro de Bob Esponja, sin audio. Al acabar, se vio por última vez a Parche. Mi primo también lo veía. Parche veía al espectador de forma diabólica. Él dijo algo que a mi primo y a mí nos hizo correr del miedo hacia la sala a esperar a nuestros padres. Tú no deberías seguir viendo esto, lárgate o en poco tiempo todos desapareceremos. Unas palabras demasiado confusas pero demasiado escalofriantes, para hacer que ambos estuviéramos temblavez en la sala. Mi primo sugirió prender la tele de ahí para ver si lo que vimos en su habitación también se podía visualizar desde el lugar en el que estábamos. Desgraciadamente así fue. Ahora había una escena de las 3 criaturas diciendo: debemos de matar al pájaro también. Él es testigo de lo que sucedió. La escena cambió a casa de Parche.
parche, en el interior de esta se encontraba Poki, susurrando que en donde él estaba nunca lo encontrarían, pero atrás suyo, salió una de las criaturas y le dijo: tú eres el último, no queremos que sigas con vida, así que de un disparo a la cabeza, lo terminó matando, no sin antes escuchar un grito demasiado agudo del pobre pájaro. Finalmente, y para concluir toda esta horrible experiencia, las tres criaturas se juntaron y hablaron hacia la pantalla: solo tú eres el único que puede saber esto, no podemos hacer nada para acabar contigo, así que nos marchamos. Ahora sí, el canal parecía haber volvido a la normalidad con otra caricatura. Yo estaba llorando y mi primo estaba con los ojos rojos, pero no lloró solo por parecer que no le afectó en nada, pero la realidad es que a ambos nos había aterrado esa maldita versión de la película. En cuanto llegaron nuestros padres, tuvimos que disimular como si eso nunca hubiera pasado, ya que, cuando intentábamos de nuevo poner la grabación de la película, salía que esta había sido eliminada. No teníamos pruebas ni alguien aparte de nosotros como testigo. Incluso, hubo días en que mi primo y yo nos quedábamos viendo hasta muy tarde la tele, esperando a que Nickelodeon volviera a transmitir esa versión, pero desgraciadamente, aquel día sería la última vez que presenciaríamos algo sumamente aterrador y extraño. Meses después, en mi escuela, habían niños que también juraban haber tenido el mismo caso que mi primo y yo, pero lamentablemente, no hubo la oportunidad para filmarlo debido a que de forma misteriosa, las grabaciones o fotos desaparecían sin dejar rastro, como si alguien nunca quisiera que esta versión de Bob Esponja Aventura en la Atlántida sea encontrada, y para el colmo, somos pocos quienes creen que esa versión aún existe y se mantiene guardada, solo para causar temor a los niños quienes tengan la mala suerte de mirarlo. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. Hola, me llamo Gabriel, tengo 25 años, al igual que la mayoría de personas, solía ver televisión día y noche, era mi pasatiempo favorito por así decirlo, pero de los canales que se transmiten en la televisión, tenía un favoritismo hacia Distrito Comedia. Lo veía ya que pasaban El Chavo del Ocho, era mi programa favorito porque me hacía reír y también, porque era mi infancia, literalmente no había capítulo que no me sacara alguna risa. Lo que estoy a punto de contarles me ocurrió un día domingo, era de tarde, me encontraba acostado en mi cama mientras en la televisión pasaban programas de comedia. Yo estaba esperando a que diera El Chavo del Ocho, no tenía nada que hacer ese día, así que no tendría algún tipo de interrupción. En mi mente, pensaba si aprovechar aquella tarde durmiendo, o seguir esperando hasta que diera El Chavo del Ocho. Opté por la segunda opción obviamente. De pronto, alguien estaba llamando a mi celular, no quería responder, pero al ver el número, resultó que era mi primo. Terminé por contestarle ya que a lo mejor le había pasado algo malo. Él me preguntó si podía venir a mi casa ya que se encontraba aburrido y sin amigos con quienes pasar el rato. Le dije que sí, pero que en el camino trajera algo de comer. Con un tono de felicidad me dijo que está bien y que vendría enseguida. Luego de colgar la llamada, noté que la programación de Distrito Comedia se estaba congelando como si el canal estuviera dañado, así que apagué la televisión y decidí esperar a mi primo en la sala para luego volver a encenderla. 5:30 de la tarde, mi primo tocó la puerta y corrí a abrírsela. Nos saludamos, y llevamos la comida a mi habitación para ver la tele mientras la comíamos. Una vez ahí, encendí mi televisión y seguía dando otros programas, pero no El Chavo. Se me hacía algo raro ya que todos los días a esa hora, solía pasar El Chavo del Ocho. Mi primo me había dicho que a lo mejor, la programación del canal había cambiado. Yo no lo creía ya que hubieran pasado algún comercial o informe de que cambiarían los horarios de los programas. Pasó alrededor de media hora y por fin había pasado un mensaje en la pantalla que decía: a continuación El Chavo del Ocho. Mi primo y yo nos pusimos felices, ya que anteriormente estábamos algo estresados por no saber si pasaría este programa, hasta que comenzara. Fui a mi refrigerador por bebidas para mi primo y yo mientras que él me esperaría en mi habitación. En cuanto volví, vi que la televisión estaba apagada. Pensé que mi primo se estaba haciendo el chistoso o algo así, pero no, él solo dijo que como si nada, la televisión
televisión se apagó. Yo le había preguntado por qué no intentó prender la tele con el control manualmente, él me respondió que ya lo había hecho pero no encendía la tele, como si estuviera dañada o algo así. A punto de enojarme, la tele volvió a encenderse por sí sola, estaba en comerciales, así que eso me calmó. Mi primo me dijo que dejara de enojarme por cosas simples y que ya me sentara para ver la tele, le hice caso y esperamos a que acabaran los comerciales. En cuanto comenzó El Chavo del Ocho, inició con el intro de los personajes en forma de plastilina. Mi primo me había hecho la pregunta de que si los personajes de esta forma se me hacían perturbadores, yo le contesté que sí, ya que cuando era más pequeño, solía aterrarme un poco como los personajes estaban hechos de esta forma. Mi primo también decía que solía darle miedo y que cuando él era también pequeño, solía evitar ver esta especie de intro. Los capítulos que dieron estaban sacándonos carcajadas, sin duda alguna. Pensaba que había sido buena idea quedarme despierto para no perderme de El Chavo del Ocho. Pasaron como 2 horas y el cielo ya se había oscurecido. Le pregunté a mi primo si él quería quedarse conmigo para dormir aquella noche y seguir viendo más programas en la televisión. Él aceptó e incluso llamó a mis tíos para avisarles y que no se preocuparan. Mi primo estaba algo aburrido de seguir viendo Distrito Comedia, además como ya era el último capítulo del Chavo que se iba a transmitir, no veía problema alguno. De pronto, en un lado de la pantalla, había aparecido una especie de tarjeta con un mensaje que decía, a continuación capítulo especial del Chavo del Ocho. Yo al ver eso, mi mente se llenó del posible capítulo que se iba a transmitir, como cuando el Chavo va a Acapulco, entre otros más. Mi primo me dijo que mejor dejáramos el canal un rato más para ver qué capítulo sería y yo obviamente, terminé aceptando. Al iniciar el supuestamente capítulo especial, dio el intro de plastilina que a mi primo y a mí nos daba miedo de pequeños, solo que, con una peculiaridad que se nos hizo algo aterrador. En el intro, aparecían los personajes con los ojos totalmente blancos, mientras que la tonada de la canción, se escuchaba como si estuviera lenta. También, se escuchaba a alguien con un tono de voz baja diciendo, sáquenme de aquí. Mi primo al igual que yo, pensábamos que tal vez era un pequeño error de transmisión por parte del canal, pero a la vez, eso no quitaba el hecho de que fuera algo aterrador. Luego del intro, no hubo la voz que decía el director ni las personas que trabajaban por parte de producción, algo que también se nos había hecho extraño. El capítulo empezó y tenía por nombre, Escapen de la vecindad. Mi primo estaba algo confuso y me preguntó, ¿has oído de ese capítulo antes? Hice el esfuerzo de recordar pero ni siquiera había escuchado aquel nombre a ese capítulo antes. Suponía que mi primo estaba algo nervioso, pero no se lo comenté para no tratar de asustarlo más. El capítulo inició con tomas de la vecindad, estaba vacía como si nadie viviera ahí. De un rato para otro, comenzó una escena rara en el cuarto de Don Ramón. Él y la Chilindrina estaban murmurando algo así como, espero que él no entre por el amor de Dios. Ninguno de nosotros no entendíamos a qué se refería y seguimos viendo. La escena cambió a Kiko, Doña Florinda y Doña Clotilde, amarrados, en un cuarto sin nada de luz, mientras que gritaban desesperadamente, sáquennos de aquí, él nos va a torturar para siempre. Luego, la pantalla se puso totalmente en negro mientras se podía escuchar los gritos de dolor de estos personajes. Estuvo así como por 5 minutos, en eso mi primo me decía que si estaba aterrado al igual que él. Yo sinceramente me encontraba en shock por lo que estaba viendo. Mi primo tenía los ojos rojos como si estuviera a punto de llorar. El programa continuó. Ahora había una escena en casa del señor Barriga. No parecía haber nadie, pero, de pronto, el Chavo salió corriendo de una de las habitaciones mientras lloraba de una forma diferente a la del programa. Algo, o alguien, lo estaba persiguiendo. De lo que mi primo y yo alcanzamos a ver, parecía ser una sombra, y en cuanto encontró al Chavo, se escuchó una risa demasiado perturbadora, como si fuera de algún loco de manicomio. La escena volvió a cambiar, era un cuarto con velas, con los cuerpos de todos los personajes excepto uno, faltaba el profesor Girafales. La cámara de visión se hizo un poco a la izquierda y se podía apreciar al personaje antes mencionado, estaba con demasiados golpes en su rostro, mientras que suplicaba que lo dejaran en paz, que él no diría ni una sola palabra de lo que pasó, pero de una forma cruel e inhumana. Esa maldita sombra le terminó cortando la cabeza. Luego de eso comenzó los créditos. Mi primo y yo no lo podíamos creer. Al parecer, el asesino de los personajes fue una especie de demonio o acosador que se escondía en la mayoría de capítulos. Lo supimos gracias a que aparecían escenas al azar de este maldito ser. La tonada de canción era la misma que la del intro, igual de lenta y perturbadora. Mi primo parecía que
que le iba a dar un infarto. Por suerte lo logré calmar en ese instante y no pasó a mayores. Toda esa noche, estuvimos preguntándonos qué había pasado, y si fuimos los únicos que lo vimos. El canal, después de semejante desgracia de capítulo, continuó con su programación habitual. Mi primo, después de esto, tuvo que ir por un mes al psicólogo y yo, tuve que practicar meditación, ya que cada vez que cerraba los ojos, pensaba que aquel maldito monstruo estaba conmigo. Recuerden muy bien este capítulo y no verlo, ya que de lo contrario, podrían ser los siguientes. Hasta nunca. La historia que les voy a contar, ocurrió un día viernes, era de tarde, me encontraba viendo la televisión, ya que no tenía más que hacer, debido a que mi celular se encontraba cargando. En eso, se me ocurrió ver que estaba dando en Cartoon Network, ya que últimamente estaba dando nuevos capítulos de programas nuevos como Manzana y Cebollín, así que supuse que eso me entretendría mientras mi mamá llegara de su reunión en el trabajo, ya que solo vivía con ella, debido a que mis padres se habían separado cuando tenía apenas 5 años, pero bueno, el asunto era que no tenía hermanos y podía estar en paz, viendo la tele sin interrupciones. Pero cuando puse Cartoon Network, el canal estaba estático, era como si hubiesen cortado la señal, pero no era así, estaban todos los canales menos Cartoon Network. En fin, solo pensé que se trataba de un fallo, hasta que de la nada, el canal volvió a la normalidad. Era como si me hubiera escuchado quejar sobre que iba a quitar el canal. En eso, estaba dando Escandalosos, una caricatura bastante buena. Pasé viendo 1 hora de Escandalosos, era como si fuera una especie de maratón sobre la caricatura. Además solo pasaban capítulos que ya había visto, pero que siempre me hacía feliz verlos. Estaba a punto de cambiar el canal para ver otras cosas, pero ocurrió una cosa inesperada. El canal había mostrado un aviso que decía, nuevo capítulo de Escandalosos a continuación. Yo me quedé algo confundido, ya que el día de ayer, se había estrenado apenas un capítulo nuevo, y encima otro en ese momento. Se me hacía extraño, pero decidí esperar, ya que el canal estaba en comerciales. Pasaron 10 minutos, y por fin, comenzó el nuevo capítulo de Escandalosos, hasta que, como si de un fallo de luz se tratara, mi televisión se había apagado y volvió a encender en ese mismo instante, pero cuando se encendió, apareció un mensaje en la televisión. El fondo era de color negro y las letras de color blanco. El mensaje decía, lo que estás a punto de ver, puede que tenga consecuencias cardíacas, se recomienda la discreción. Todo estaba bien a excepción de una cosa, no había rastro de ni una persona, no estaba Chloe, ni Charlie, era como si de un intro nuevo se tratara. Eso pensé, hasta que el título del capítulo apareció. Este se llamaba, El asesinato de los osos. Yo estaba muy asombrado, debido a que ese era un título bastante fuerte para una caricatura de niños, pero como yo tenía 17 años, para mí no se me hacía tan raro. El capítulo comenzó con Pardo, corriendo con alguien en sus brazos, con una expresión de asustado en su cara. Cuando llegó a la cueva, se encontraba Panda, llorando en el sillón. Yo pensaba que tal vez se trataba de un capítulo como una especie de película, hasta que Pardo habló y le dijo a Panda, tenemos que deshacernos de él, no podemos dejar que nadie lo vea. Luego cambió la escena, era de noche, ahora estaba Polar cargando una bolsa de color negro, luego la soltó y comenzó a cavar un hoyo. Finalmente, cuando lo hizo, enterró aquella bolsa. Yo todavía seguía pensando que era un capítulo con temática de película de terror, hasta que apareció un flashback bastante perturbador, el cual me dejó atemorizado. Estaban Pardo, Panda y Polar, en una fiesta para niños. Era como si fuera el piloto de la serie, pero diferente. En la fiesta, Pardo quería acariciar a un perro, pero accidentalmente lo había lastimado. El niño, que se suponía que cumplía años, le dijo que se largara, ya que los osos siempre terminaban arruinándolo todo. Pardo, tratando de hacer que el niño lo perdone, hizo explotar la casa inflable de este. Luego el niño, en llantos, llamó a sus padres para que hicieran que los osos se marcharan, pero cuando estaban a punto de expulsarlos, Pardo gritó diciendo, esta noche será tu última, maldito. Esa palabra era demasiado fuerte, pero seguí viendo por si acaso pasara algo más. Era la tarde, y no se veía a ninguna persona en la calle, hasta que la escena cambió a la habitación que parecía ser de un niño. Se escuchó un grito de fondo como si alguien se hubiera lastimado. Nuevamente cambió la escena, era Pardo quien con sus garras mató a aquel niño del cumpleaños. Los padres estaban por entrar, y sin más remedio, este saltó por la ventana, con el niño en los brazos, y ahí acabó el flashback y la pantalla se puso en negro. Yo ya estaba asustado, literalmente eso parecía irreal, no podía seguir viendo más, pero nuevamente apareció la caricatura. Era de noche, supongo que en donde se había quedado Polar enterrando al niño, pero apareció
apareció otra escena, los tres osos estaban en su sala, sentados en el sillón, mientras murmuraban cosas que ni se les entendía. Luego apareció un cartel diciendo al día siguiente, la policía se encontraba afuera de la cueva, y cuando entraron a la fuerza, no había ningún rastro de los tres osos, solo una nota pegada en el suelo que decía, nos tuvimos que ir, no volveremos a vivir en ese lugar, preferimos vivir en las sombras, que estar un solo minuto ahí, conviviendo con gente que nos mira raro. Atentamente los osos, y ahí acabó el capítulo. El canal volvió a la normalidad y a dar otras caricaturas. Yo no sabía qué hacer, lo único que pude pensar, fue que tal vez solo se trataba de una maldita pesadilla, hasta que alguien tocó mi puerta, salí para ver de qué se trataba, pero no había nadie, solo una carta en el tapete de la entrada, la agarré y de inmediato cerré la puerta, abrí la carta y lo que esta decía me dejó sumamente helado, como si el miedo y escalofríos me dominaran. Lo que esta decía era, pronto estaremos contigo Christian, tú eres el único que creyó en nosotros. Atentamente los osos. En ese momento, fui corriendo a la cocina, agarré un cuchillo y me senté en la puerta principal de la casa, a esperar a mi madre. Cuando ella llegó, lo primero que me preguntó fue por qué estaba tan pálido y con el cuchillo en la mano. Yo le dije que debíamos irnos de la casa lo más rápido posible, ellos vienen por nosotros, pero mi mamá no me creyó y me dijo que me fuera a dormir. Ella no sabía de qué estaba hablando, ya que si le decía sobre los osos, ella me tomaría por loco. Sin ninguna otra opción, me fui a dormir. Tuve una pesadilla por así decirlo, estaban los tres osos, mirándome fijamente, como si yo fuera alguien culpable. Me levanté del susto, eran las 5 de la mañana, decidí ir a mi baño a lavarme la cara. Cuando regresé a mi habitación, la televisión estaba encendida, como si alguien me estuviera haciendo una broma. La tele tenía puesto Cartoon Network. Cuando estaba a punto de apagarla, se puso el intro de Escandalosos, pero al revés, era como si yo tuviera la maldita suerte de ver aquellas cosas aterradoras. Cuando acabó eso, en la tele apareció otro mensaje con letras color blanco y fondo negro, el cual decía, sabemos dónde vives. Yo sin saber qué hacer, me puse a llorar en silencio. No pude dormir desde que me levanté, ya que quería estar despierto, por si otra cosa pasaba, pero nunca pasó nada en lo que estuve despierto. Eran las 9 de la mañana, y como no dormí desde las 5, me quedé dormido. 4 de la tarde, me desperté y fui a preguntar a mi madre qué había para almorzar, pero ella no estaba en que salir a trabajar porque un compañero se enfermó. Te dejo dinero encima del televisor de la sala. Como tenía demasiada hambre, fui a ver el dinero para pedir una pizza, y cuando lo hice, la maldita televisión se encendió. Estaban los personajes de la caricatura, pero con los ojos de color rojo y una sonrisa, como si estos fueran psicópatas, y abajo había un mensaje que decía, se hizo justicia, gracias por ver Escandalosos. No dejes de vernos. Y apareció un screamer de pardo, panda y polar, comiéndose a un policía. Yo al ver eso, salí corriendo de mi casa, y esperé a mi madre en la casa de uno de mis vecinos. Cuando llegó mi mamá, me preguntó qué hacía en la casa de nuestro vecino, y fue cuando le conté todo lo que me había pasado hasta el momento. Mi madre me dijo que nos mudaríamos solo para que me sienta bien, y así fue. Desde entonces nunca más he vuelto a ver esa maldita caricatura. Tengo un poco de ansiedad, debido a que tengo un mal presentimiento sobre de que algún día, ellos me encontrarán y me harán algo. Hasta nunca. Un día, mi padre había llegado temprano de su trabajo, como alrededor de las 4 de la tarde, con un regalo para mí que no sabía qué podía ser. Mi papá insistió en que lo llevara a mi habitación y que lo abriera ahí. Yo le había agradecido y fui corriendo a mi habitación para ver qué era lo que me esperaba. Resulta que la sorpresa, era un CD con recopilaciones de varios capítulos del increíble mundo de Gumball. De inmediato, coloqué el CD en mi reproductor para ver qué capítulos venían incluidos, pero lastimosamente, esa opción para revisar, no venía y se empezó a reproducir un capítulo tras otro de forma al azar. Aún así, me había quedado muy concentrado viendo cada capítulo que venía, solo porque estaba desocupado y aburrido. Una vez que el sol se estaba ocultando, quería hacer otra cosa, así que había apagado el reproductor y bajé corriendo a la sala, para conversar con mis padres sobre cualquier cosa. Pasó más tiempo, ya eran alrededor de las 10:30 y mis padres me habían... Estaba un poco frustrado por eso, pero al menos, podría ver caricaturas desde mi televisión con el volumen un poco bajo para que no me regañaran. Para mi mala suerte, en cada canal estaban pasando cosas que me aburrían como películas o series algo tediosas. Fue entonces que recordé que aún tenía puesto el CD en el reproductor, y podía ver más capítulos del increíble mundo de Gumball. No lo pensé más y puse la opción para ver la caricatura desde ahí.
En ese instante, me asombré de que, ahora se podía elegir el capítulo que quería ver y no solo eso, sino, que también había un capítulo especial que llamó toda mi atención, como cualquier niño inocente y confiado haría, puse el hipotético capítulo especial, debido a que pensaba que en realidad era un capítulo con alguna mejora o algo agregado, era un misterio total para mí, y aparte, me atraía la portada de este que era, Gumball y Darwin con un fondo de color blanco, y las letras de la caricatura, estaban algo borrosas. El capítulo inició con la familia Watterson, estaba Richard, Nicole y Anais, pero Gumball y Darwin, estaban ausentes, los tres personajes, estaban hablando sobre unas compras que tenían que hacer y sobre algo más que llamó mucho mi interés, estaban hablando sobre cómo Gumball y Darwin eran tontos y a la vez una vergüenza total, además que debían de mandarlos a unas clases privadas para que así, aprendieran mucho más, en eso, Gumball y Darwin, aparecieron detrás del sillón de donde se encontraban Richard y los demás. Eso, me había asustado un poco, ya que también, los rostros de los dos personajes, estaban algo decaídos y parecía que les faltaba las ganas de vivir. Gumball dijo que había escuchado todo con Darwin y que para ya no ser más una carga, se irían para siempre. Richard, Nicole y Anais, ni siquiera trataron de detenerlos, era como si desde un principio, habían planeado esa conversación para deshacerse de ellos dos a toda costa. La escena cambió a la habitación en donde se hallaba Gumball y Darwin, llorando como unos 30 segundos sin decir nada, hasta que Gumball dijo, se me ocurrió otra idea Darwin, ¿qué tal si en vez de irnos hacemos que ellos se vayan de la peor forma? Darwin le contestó con una risa bastante grave, como si no fuera de él y alguien más, lo hubiera reemplazado. Según un cartel, ya eran las 5 de la mañana dentro de la caricatura, todos parecían que estaban durmiendo, pero de pronto, Gumball y Darwin se levantaron sin hacer ni un solo ruido, e iban subiendo cautelosamente donde se hallaba Anais durmiendo. Pensé que le iban a jugar una broma y así el capítulo dejaría de seguir siendo algo aterrador, pero fue todo lo contrario a lo que me imaginé. Darwin había agarrado una almohada y comenzó a asfixiar a Anais de una forma bastante brusca mientras que Gumball le apuñaló con un simple lápiz en su pecho, acabando con la vida de su hermanita. Yo en ese momento, quise llamar a mis padres por el miedo que sentía, no obstante, recordé la maldita regla que mientras veía toda esa aberración de capítulo, incluso, el control para apagar el reproductor no servía y cada vez que intentaba salirme de ahí con el control normal para poner canales, la pantalla se trababa con las caras de Gumball y Darwin tétricas. La escena cambió otra vez, ahora era el cuarto de Richard y Nicole, ambos personajes también estaban durmiendo, pero Gumball y Darwin salieron debajo de la cama y al personaje que mataron, fue a Nicole, le habían dado un hachazo en toda la cara. Richard se despertó y soltó un grito mientras corría, dejando atrás a su difunta esposa. Darwin dijo, maldición, espero que no se haya largado de la casa, a lo que Gumball respondió, tranquilo, las puertas y ventanas están muy aseguradas, la única opción que tiene papá, es morir en nuestras manos. Yo hasta este punto, no dejaba de llorar en silencio mientras me daba golpes en la cabeza, arrepintiéndome todavía por haber puesto el horrendo capítulo especial. La escena cambió a Richard, escondido en el ático. Las lágrimas caían poco a poco de su rostro. Richard de la desesperación había empezado a gritar, vengan malnacidos, van a pagar por lo que hicieron. Fue entonces que Gumball y Darwin abrieron lentamente la puerta para entrar en el ático, estaban revisando en dónde se había escondido Richard, y cuando por fin subieron totalmente, Richard estaba detrás suyo y logró cortarles la cabeza a ambos. Esta vez el pobre de Richard empezó a desahogarse más, mientras gritaba por qué tuvo que suceder todo esto. En ese instante llegó la policía y una ambulancia. La policía se lo había llevado a Richard injustamente. No obstante, mientras Richard iba en la patrulla llorando demasiado fuerte, en la casa, los paramédicos no habían encontrado los cuerpos de Gumball y Darwin, debido a que estos dos, y sin explicación lógica, seguían vivos como alguien sobrenatural, e incluso, habían huido al vacío donde Gumball dijo, este será nuestro nuevo hogar. De todas formas, el ciclo se reiniciará y volveremos a ser los mismos carismáticos de esas que parecían ser de las personas quienes trabajaron en ese capítulo. Yo, estaba severamente mal que ni siquiera pude dormir bien esa noche, ya que mi mente, recordaba la brutalidad con la que Gumball y Darwin, hicieron de la vida de sus familiares un mismísimo infierno.
Me había despertado a la 1 de la tarde, era algo entendible ya que pude dormir como a las 6 de la mañana, fui de inmediato con mis padres pero primero tuve que comer antes, en cuanto acabé mi padre me acompañó a mi habitación y cuando quería indicarle el capítulo espeluznante, ya no podía elegir los capítulos que yo quería, mi padre me dijo que tal vez había sido una pesadilla y que para la próxima, durmiera sin ver la televisión, estaba muy frustrado por lo que me había pasado, pero había hecho un intento más, saqué el CD del reproductor y lo puse en mi computadora para ver si algo cambiaba, así fue, ya no habían capítulos para ver, ahora había un link para una especie de video, tal cual lo copié y cuando lo busqué, me dio remordimiento al ver de qué se trataba, sobre Richard, siendo golpeado en la cárcel mientras le decían asesino, el video era de baja resolución y aparte, estaba en inglés, para que mi padre por fin me creyera, le mostré la evidencia que era este video, pero él, me terminó regañando por seguir buscando esas cosas perturbadoras y que además, si tanto tenía miedo botara el CD a la basura o que se lo regalara a alguien, con las palabras que dijo mi padre me puse muy enfadado, tanto así, que saqué el CD de la computadora y se lo devolví para que haga lo que quiera con eso, mi padre me miró con decepción pero al fin y al cabo, me perdonó al día siguiente y lo más importante, ya me había librado de mi severa cuestión con el increíble mundo de Gumball y su estúpido capítulo especial. Un año después, en páginas de internet, veía que publicaban el mismo capítulo especial, con esa portada que pensaba que era el único que sabía de su existencia, y para verlo, había que donar una cantidad en dólares que no recuerdo con exactitud, lo que sí sé, es que a día de hoy, puede que siga circulando aquel capítulo para verlo por internet en escasas páginas, puede ser que no sea el mismo que yo vi y haya sido modificado para bromear sobre ello, o tal vez, sea el real que vi con tanto miedo y que con la edad que tengo actualmente, no pongo el increíble mundo de Gumball por ninguna cuestión en mi televisión, ya que si lo hago, me ocurren pequeños trastornos, como si escuchara voces detrás mío. ¿Lo conoces, cierto? Zoom, esa aplicación muy usada últimamente, debido a la situación que yo, y todos ustedes estamos pasando, la cual permite comunicarte con tus familiares que es lo mejor, o para videoconferencias escolares, que es lo peor, pero ¿qué pasa si te dijera que existe un lado oscuro de esta app? En efecto, me refiero a una persona la cual, espero no tengas la maldita suerte de toparte con él, ya que si lo llegas a hacer, te recomiendo que te salgas lo más rápido posible de esa reunión. Me encontraba en la primera videoconferencia del día, con mi maestro de historia, el cual no me gustaba escuchar mucho sus clases, debido a que siempre nos solía gritar sin razón, y decirnos que éramos el peor curso, también, estaba con molestia de escuchar su mal audio, y no pensaba ni encender la cámara solo para que me viera mal, todo iba normal, pero de un rato para otro, alguien se había infiltrado en nuestra clase, pero lo más extraño, era que no llevaba ningún nombre, algo casi imposible debido a que, para ingresar a Zoom, debes tener un nombre de forma obligatoria, obviamente todos mis compañeros y yo, pensábamos que era alguna especie de broma de algún chico de nuestro colegio, el profesor se había dado cuenta de ese usuario, e intentó que respondiera, hablándole de una forma seria, pero él, no respondió y se había quedado con nosotros, intentamos que dijera quién era por chat interno, pero nunca respondió, a mí sinceramente no me interesaba en lo absoluto, solo quería que el profesor terminara su clase, ya que como había dicho antes, él era alguien un poco gruñón, y encima, él me ponía malas notas sin razón alguna, ya que siempre presentaba lo que decía, pero ni así, era capaz. Segunda videoconferencia del día, ahora teníamos clases con mi profesor de inglés, el cual era alguien sumamente divertido, cuando todos ingresamos, había nuevamente alguien de más, era ese mismo usuario, a diferencia de que esta vez tenía un nombre, si es que así se puede decir, ya que su nombre consistía en 3 puntos, pensé que era uno de mis compañeros intentando hacer bromas a todos los profesores que nos tocara el día de hoy. Incluso llegué a preguntar por nuestro grupo de Messenger si alguien trataba de hacerse el gracioso entrando a las clases con otra cuenta, pero todos afirmaban que no intentaban sabotear las clases, en especial la de inglés, debido a que nuestro profesor era alguien muy agradable. Mi profesor de inglés había preguntado quién era el que estaba detrás de ese usuario, pero nuevamente solo se quedó callado, ni siquiera encendía su cámara. Mi profesor había intentado sacarlo de la clase, pero no funcionaba, ya que entraba sin necesidad de ser admitido, pero a la final no tuvo tanta relevancia ya que él, no hacía nada.
Tercera videoconferencia, esta vez teníamos clases de matemáticas, nuevamente cuando entramos aquel usuario ya estaba allí, y esta vez, estaba de primero en la lista, ni siquiera la profesora que es la encargada de la reunión estaba en ese puesto, pero como mis compañeros y yo ya estábamos acostumbrados de aquel usuario, solo lo ignoramos. A los 15 minutos de la clase, nuestra profesora había hecho una pregunta, la cual podía ser respondida por cualquiera de nosotros, pero en vez de que mis compañeros o yo hubiésemos respondido, aquel usuario había encendido su micrófono, todos nosotros esperábamos que sea una simple broma, pero no, lo único que se escuchaba, era una pequeña niña gritando. Como si la estuvieran torturando, sin más remedio, mi profesora de matemáticas terminó bruscamente la reunión. Cuarta y última videoconferencia del día, teníamos clases de química, pero yo no pensaba entrar, ya que aquellos gritos que provenían de ese usuario, parecían ser surrealistas, como si hubiese torturado a esa niña en vivo, pero a la final me armé de valor y terminé entrando como mis otros compañeros. De una forma muy extraña, el usuario todavía no se conectaba, lo cual me hacía sentir algo aliviado, pero a los 5 minutos de clase, se unió sin problema alguno, todo iba normal, pero detrás de nuestro profesor, su puerta se había cerrado demasiado fuerte, mi profesor muy asustado, fue a revisar, mientras que nosotros, suponíamos que debía ser algún familiar del jugándole una broma, pero cuando regresó nos contó que estaba viviendo solo desde hace meses, los escalofríos se habían apoderado de mí. No sabía si seguir ahí o largarme fingiendo que no tenía señal, de pronto, aquel usuario había encendido su cámara, lo único que se podía ver era una mano sosteniendo un cuchillo, pero lo más desagradable, fue cuando comenzó a apretarlo tan fuerte, que le empezó a chorrear sangre, mi profesor al ver eso, terminó abruptamente la reunión, todos mis compañeros empezaron a escribir sobre el tema, pero yo solo los terminé ignorando debido a que en el fondo, sabía que no debía meterme en ese problema. Al día siguiente, todos los profesores de las 3 primeras horas, estuvieron nerviosos ya que al parecer, no tenían idea de lo que ese usuario podía hacer, eran otros profesores, a excepción de uno, el de la cuarta clase era nuevamente el de química, la clase empezó normalmente, el usuario estaba con nosotros pero no hacía nada perturbador desde la primera clase, así que habíamos suponido que tal vez solo era algún bromista, eso pensábamos hasta que encendió su cámara, solo se podía observar a alguien con un pasamontañas, escondido debajo de una cama, el profesor no quiso terminar la reunión para ver qué iba a hacer ese maldito, de pronto salió debajo de la cama y comenzó a caminar en cuclillas para no hacer ruido, nosotros no entendíamos qué estaba tratando de hacer, hasta que detrás de nuestro profesor, la puerta se había abierto y en la cámara de este usuario, había abierto una puerta, todos nosotros estábamos en shock, lo único que podíamos hacer era ver, nuestro profesor se había acercado a la puerta, y de un solo cuchillazo, cayó al suelo mientras este se desangraba, ya que se lo había clavado en la frente, todos nosotros comenzamos a llorar de ver semejante atrocidad, el usuario encendió su micrófono y lo último que dijo fue, hice lo que tenía que hacer, luego huyó por la ventana y acabó la videoconferencia de golpe. Ninguno de nosotros tenemos idea de quién haya sido aquel hombre, ni por qué nos eligió exactamente a nosotros, desgraciadamente todos nuestros profesores renunciaron, ya que al parecer, tenían miedo de que aquel hombre, también los terminaran asesinando, la única información que se sabe de él, es una tarjeta que la policía había encontrado, la cual dice lo siguiente, puedo aparecer en cualquier momento, no se sabe cuándo voy a atacar, ni a dónde me van a encontrar pero eso sí, huyan mientras puedan, mis padres tienen pensado cambiarme de colegio, pero a la final no tiene sentido hacerlo, debido a que tú y yo tenemos el mismo riesgo de morir en manos de ese asesino. Brawl Stars, quien no conoce este juego demasiado adictivo en cuanto lo pruebas, pues yo era alguien que solo se la pasaba entretenido, probando cada brawler, o cosa nueva que salía, pero después de la experiencia que me ocurrió, no volveré ni siquiera a descargarlo, mi nombre es Eddie, un día, exactamente lunes, me encontraba viendo la televisión, ya que mi celular se encontraba apagado, de pronto, mi mamá se le había ocurrido salir a comprar, ya que me veía algo aburrido, y según ella, iba a traer algo que me alegraría
teoría, la razón por la que mi mamá me prestaba mucha atención, era porque mi padre nos había abandonado cuando yo apenas había nacido. Además mi mamá no quería que sintiera que fuera algo así como mi culpa, pero yo en el fondo lo sabía. En cuanto se fue a comprar, agarré mi celular ya que supuse que debía estar cargado, y sí, pero apenas llevaba 54 de batería. Aún así quería jugar Brawl Stars, y nada me detendría mientras mi madre no estaba en casa. Cuando abrí el Brawl Stars todo iba bien a excepción de una cosa: la música del fondo no se escuchaba, como si se tratara de un bug o algo así. Era la primera vez que me pasaba. Pensé que esto solo afectaba el menú, así que quise entrar a un modo para ver si así el soundtrack volvía o se arreglaba. Me dirigí a Caza Estelar, pero nada, el soundtrack no se arregló, y además, ni siquiera había soundtrack en todos los modos, ya que después de Caza Estelar probé con otros, pero no funcionaba. Un poco frustrado, decidí ver el Brawl Pass, ya que no podía comprarlo, pero me imaginaba lo increíble que sería si lo tuviera. En eso, me había llegado la brillante idea de intentar ver una forma gratis de cómo conseguirlo, ya que según mi madre, no confiaba en esa clase de métodos de pago. Buscando y buscando en YouTube, no encontraba absolutamente nada, ya que todos los videos que me aparecían solo eran para estafarme diciendo que me iban a enseñar cómo ganar gemas gratis. Estaba un poco cansado de que no había ningún video al respecto, pero al buscar más abajo, me apareció un video bastante peculiar, ya que este decía: método para conseguir un Brawl Pass. Mi ánimo había subido un poco. De inmediato, abrí el video. Lo raro de este, era que duraba como 5 horas, y solo era un fondo rojo estático. Por si las dudas, había bajado a leer la descripción de este, y decía lo siguiente: hola, si has llegado aquí, debe ser para colaborar con el experimento, descarga por aquí lo que quieres. Al leer eso pensé que la descarga iba a ser un virus o algo así, pero en mi mente me dije, tal vez puede ser una oportunidad única, y lo descargué. El link me llevó a una página bastante inusual. El nombre de la descarga era Brawl Pass.6, creí que era algo así como una nueva versión y lo descargué. Según esta iba a durar 1 hora, pero me tomé el tiempo de esperar. Justo cuando había acabado la descarga, mi madre había llegado de hacer las compras. Me preguntó si ya no estaba aburrido, a lo que yo le contesté, pues ya no. Ella solo sonrió y se fue. Al regresar a ver mi celular, vi que estaba a punto de apagarse. De inmediato, corrí a mi habitación, y cerré la puerta con seguro. Después de esperar, la descarga por fin había terminado. Al parecer lo que había descargado, no era ninguna especie de servidor, ya que fue como si el Brawl Stars se hubiera actualizado. En cuanto entré, quise revisar si tenía el Brawl Pass, como había prometido el video, y efectivamente, sí lo tenía, pero también me había puesto a revisar si todo andaba en orden, y sí, mi cuenta no le había pasado nada, y además ya tenía el Brawl Pass, para enseñárselo a mis amigos que siempre me presumían que lo tenían, hasta que me percaté de una cosa, y era que en vez de que me apareciera el fin de temporada, decía: vuelve a la 1 de la mañana, hay artículos exclusivos. Yo después de leer eso, me había confundido ya que eso no era posible debido a que ninguno de mis amigos me había comentado sobre eso, pero decidí ver qué pasaba, ya que a lo mejor, me hubieran regalado gemas o algo por el estilo. En eso mi mamá me llamó, ya que al parecer compró un pastel para que ambos disfrutáramos. 11 de la noche, mi madre se encontraba viendo la tele, ya que solía dormir un poco tarde. Yo seguía en mi cuarto, trataba de no hacer ninguna especie de ruido para que no me molestara con dormir. Mientras esperaba a que sea la 1 de la mañana, me puse a revisar YouTube, ya que quería encontrar el mismo video donde obtuve el Brawl Pass gratis, pero por ninguna parte aparecía. Era como si lo hubieran borrado o como si nunca hubiese existido. 12 de la noche, ahora me encontraba viendo la televisión. En eso, sentí un escalofrío, el cual duró como unos 10 minutos, parecía que estaba asustado sin ningún motivo alguno, pero después de que me pasó, estaba pensando si era verdad lo que iba a pasar en el Brawl Stars, ya que era como si el juego estuviera dañado, o eso pensé, hasta que luego me dije a mí mismo, vale la pena intentar con tal de tener cosas que mis amigos no. Por fin llegó la hora, fui a coger mi celular en donde se estaba cargando, y entré al juego. Desde aquí les puedo decir que las cosas que me pasaron, se tornaron extrañas y perturbadoras. La pantalla de carga para entrar al juego, ya no era la misma, sino que ahora, era la pantalla de carga en donde aparecía un brawler, cuyo aspecto parecía la de Dynamite, solo que este tenía 2 hachas en vez de dinamita, y estaba sentado como si estuviera triste, ya que tenía una expresión, como si este o alguien se fuera a morir. Cuando aparecía en el menú, todo seguía igual menos el fondo, era de color rojo, y también, habían unas calaveras que no parecían ser del juego. Según yo hasta ahora parecía ser algo pasable,
Pero cuando abrí el Brawl Pass, me llevé un susto el cual me dejó pálido y sin palabras. Los premios que se ganan al completar con monedas, habían cambiado, pero no a cualquier cosa, sino, a fotos de mi madre y yo, como si algún maldito psicópata nos hubiera estado vigilando. Las fotos eran recientes, ya que era yo sentado en la sala, como si el celular me hubiera tomado un screenshot por accidente, mientras que las fotos en donde aparecía mi madre, fueron tomadas mientras estaba en el comedor conmigo, mientras disfrutábamos del pastel. Yo tenía un nudo en la garganta, no sabía si cerrar el juego o llamar a mi mamá. En eso, el juego puso un mensaje en la pantalla que decía: ¿estás contento de los premios? Vuelve para más. Yo agarré valor, iba a cerrar el juego y desinstalarlo, pero cuando lo iba a hacer apareció otro mensaje que decía: no puedes hacer eso, o quieres morir, mientras que de fondo había un brawler desconocido. Era ese mismo anciano de la pantalla de carga, ahora se lo apreciaba mejor. Este llevaba un atuendo como si un zombi fuera, mientras que en las manos, llevaba dos hachas. Ya sin saber qué hacer, cerré el juego, y lo desinstalé. Luego fui a lavarme la cara al baño para que se me pasara el susto, pero cuando regresé a mi habitación, vi que por la ventana, alguien me estaba observando. Me pude dar cuenta ya que detrás del árbol que había enfrente, estaba un brazo rodeándolo. Yo cerré las cortinas y fui donde mi madre. Ella se encontraba viendo una película y le pregunté si podía acompañarla. Ella me regañó pero terminó diciendo que sí. Todo andaba bien hasta que después de 20 minutos, alguien tocó el timbre de la casa. Mi mamá me volteó a ver y dijo que de seguro era un ladrón, o algo así. En cuanto fuimos a ver la puerta desde la ventana, no había nadie en la entrada. De pronto se escuchó la ventana de la cocina. Al parecer algo había sido lanzado. Mi madre y yo fuimos corriendo a revisar qué era. Me llevé la maldita sorpresa y susto de mi vida. Era una hacha toda ensangrentada. Pegada a esta había una nota que decía: hola, gracias por participar en el experimento .6, que en paz descanses. Mi mamá, demasiada alterada, llamó a la policía, mientras que yo no podía decir nada al respecto, ya que yo era el causante de que nuestras vidas casi terminaran. En cuanto llegó la policía comenzaron a hacernos preguntas. Obviamente no dije nada al respecto, pero yo sé la verdad. Tengo miedo de que me vayan a matar, a mí o a mi madre. Hasta ahora no le cuento nada para que ella no esté preocupada. Nos vemos, si es que no me hacen algo. Adiós. Among Us, un juego multijugador en línea, el cual es muy entretenido y ha sido un éxito estos últimos meses. Pero ¿qué pasa si te dijera que dentro de este juego, se esconde un secreto el cual espero que a ninguno de ustedes le llegue a pasar? Me llamo Eric, la historia que estoy por contar me ocurrió hace unos pocos días. Era viernes, me encontraba revisando mi Facebook, mis amigos solo publicaban cosas referente al juego, incluso días antes me decían que jugara con ellos para divertirnos juntos y no hacerme a un lado, pero a la final me terminaron convenciendo. Descargué el juego y me puse a jugar varias partidas con mis amigos. No había pasado ni siquiera una hora y ya me había atraído tanto. Era muy simple de entender y eso hacía que me gustara más. Cada vez que me tocaba ser el impostor era un momento de suspenso para que nadie me descubriera. Era demasiado bueno que incluso mis amigos que llevaban más tiempo jugando me felicitaban. Estuvimos jugando al menos 2 horas, y mis amigos ya se habían aburrido. Yo les dije que me quedaría un rato más y se largaron, mientras que yo creé una sala para que más personas se unieran. Llegué a hacer nuevos amigos los cuales eran de otros países, lo cual llamaba demasiado mi atención, pero de un rato para otro, alguien con un color que no estaba en el juego se había unido. Aquella persona tenía un nombre extraño que consistía en números. El color que traía puesto era algo así como un rojo pero un tono más oscuro. Todos, incluyéndome, comenzamos a escribirle cómo es que pudo obtener tal color, pero no servía de nada ya que no respondía a nadie que le hablara. Ya en la partida, él ni siquiera se movía. Me hacía pensar que tal vez era el impostor, y cuando alguien reportó un cuerpo traté de convencerlos de que era aquel usuario, pero me llevé una sorpresa que me dejó algo confundido. Según las otras personas decían que ya no podían observar a ese usuario a excepción de mí. Ellos pensaban que él ya se había largado. Yo no sabía qué hacer y a la final terminé expulsado debido a que sonaba como alguien culpable. Ya en forma fantasma, comencé a seguir a ese usuario para ver qué era lo que este hacía o si usaba hacks, pero él ni se movía de la cafetería. Estuvo así por lo menos la mitad del juego hasta que por fin llegó a moverse, pero al único lugar a donde iba era el
electricidad, y para lo peor, ni siquiera hacía tareas sino que daba vueltas. Una vez acabada la partida le pregunté cómo rayos hacía para que no lo vieran en la partida. Esta vez me respondió pero con una clase de números. Yo sin saber qué más hacer con él, lo dejé ahí ya que no afectaba a las partidas del juego. Comencé otra partida y ahora me tocaba ser el impostor. Estaba feliz pero a la vez nervioso de fallar, pero no importaba, de todos modos confiaba en mí y sabía que de algún modo ganaría, pero, de un rato para otro esa persona había presionado el botón, ahora todos se lo podían ver y encima escribió diciendo que yo era el impostor. Yo muy enfadado lo había expulsado para la próxima partida ya que pensaba que de seguro era un maldito hacker que trataba de arruinar el juego. Una vez que comenzamos aquella persona misteriosamente había regresado, nuevamente ni se movía de cafetería. Llegué a avisarles a mis amigos que tengan cuidado de esa persona ya que posiblemente tenía intenciones de perjudicarnos, pero mis amigos otra vez no lo podían observar a excepción de mí. Estaba muy confundido de lo que estaba ocurriendo en el juego, así que una vez que acabó la partida, cerré el juego y me puse a conversar con mis amigos sobre mi anécdota algo perturbadora. Ellos pensaban lo mismo que yo, que seguramente era un hacker que solo buscaba hacerme pasar un mal rato. Después de un buen rato hablando sobre el tema, mis amigos me habían propuesto jugar con ellos a las 12 de la madrugada, ya que tenían una forma de conseguir disfraces nuevos que era a través de la computadora. Yo les dije que estaba bien y me puse a jugar y ver películas hasta que llegara la hora 10 de la noche. Me encontraba muy aburrido ya que las películas que había visto me hacían dar demasiado sueño, así que para no dormir me cogí mi celular y me puse a jugar a Among Us mientras que llegara la hora. Creé primeramente una sala privada para poder configurar algunas cosas, pero de la nada, esa misma persona de antes se había unido. Eso era imposible, ya que la sala estaba en privado y ni siquiera era un amigo mío para haberle dado el código. Estaba algo asustado así que preferí largarme no sin antes tomar una captura y enviársela a mis amigos para que no me tomaran por loco. Ellos reaccionaron algo confundidos, ellos pensaban que de seguro me rastreaba desde el juego y que lo eliminara y volviera a instalar para que todo se arreglara. De todos modos íbamos a jugar más luego en computadora y no había forma de que esa persona me encontrara. 12 de la madrugada, la hora por fin había llegado. Uno de mis amigos creó la sala y nos pasó el código para podernos unir. Una vez dentro, no había rastro de aquella persona con la que me había encontrado antes. Eso me calmaba un poco pero lastimosamente, nos encontró. Mis amigos comenzaron a escribir por el chat del juego que era lo que quería si no, cerraríamos el juego, pero de una forma macabra y demasiado perturbadora. Un audio se comenzó a escuchar dentro de este, era una voz de ultratumba, demasiado grave y entrecortada. Habló y dijo algo en un idioma que nosotros no conocíamos, es más, ni siquiera parecía ser algún idioma existente. Yo intenté apagar mi computadora para ya no seguir escuchando aquella perturbadora voz, pero no funcionaba, era como si mi computadora no respondiera a la opción de apagar. Esto no me pasaba solo a mí, sino también a mis amigos que llorando decían que a ellos, les aparecían fotos de familiares, con sangre saliendo de sus ojos y boca. Estuvo así al menos 5 minutos, luego, el juego nos dirigió a la partida. Yo no lo pensé dos veces y apagué mi computadora. Mis amigos hicieron lo mismo a excepción de uno, él no se reportaba, como si su celular con el cual estaba en llamada, se hubiera apagado. Al día siguiente él tampoco respondía a mensajes que le enviábamos diciendo si se encontraba bien. No fue hasta que mis otros amigos y yo, lo fuimos a visitar y nos llevamos la desgarradora noticia de que él, había muerto en su habitación, por un ataque epiléptico. Desde entonces mis amigos y yo, nos hicimos la promesa de no volver a jugar a Among Us. Incluso reseteamos nuestros celulares por seguridad nuestra. Si llegan a encontrarse aquel jugador, les recomiendo lo más antes posible, eliminar el juego, si es que no quieren terminar como nosotros. Hasta nunca. La historia que estoy a punto de contarles, no es nada ficticia, ya que hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas por mi maldito error. Era un día miércoles, me encontraba subiendo de rango a mis brawlers, ya que mis amigos y yo, estábamos haciendo un concurso sobre eso. El que subiera a los brawlers de rango a más de 25, sería recompensado con dinero que nosotros habíamos puesto. En fin, yo como era un poco más antiguo que mis amigos ya tenía algunos brawlers al 25, así que de lo más seguro, yo ganaría.
Al día siguiente, me encontraba en mi colegio, uno de mis amigos, nos mostró su cuenta, de alguna forma, él ya tenía 7 brawlers al rango 25, en cambio yo solo tenía a 5, un poco frustrado, lo felicité y me quedé callado, reflexionando cómo mi maldita confianza hizo que perdiera. Aún así, faltaban 4 días para que el concurso que habíamos hecho acabara. Al salir del colegio, me encontraba camino a casa, y a la vez, pensaba en qué estrategias usar para subir de rango más rápido, ya que los deberes que mandaban, tampoco ayudaban a tener más tiempo para jugar. En eso, vi que al lado de una tienda de videojuegos, habían puesto un nuevo local que decía, artículos para tus juegos, como en el letrero, estaba el logo de Brawl Stars. Entré a averiguar qué podían hacer, ya que había ahorrado el dinero que mis padres me mandaban para comprar mi almuerzo. Al entrar, sentí como una brisa rodeaba todo mi cuerpo, pensé que era algo normal, hasta que vi que no había nadie en la tienda, pensé que, lo más seguro, se trataba de una estafa. Cuando me di la vuelta, estaba atrás mío, un señor con ropa bastante vieja, era como si este fuera una persona indigente, también, tenía una cara de como si él, tuviera intenciones de hacerme daño. Él me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres? Yo le respondí diciendo, busco qué cosas podría hacer usted para mejorar mi cuenta de Brawl Stars. El vendedor con una sonrisa en todo su esplendor me respondió, puedo darte incluso una nueva cuenta, si es que tú deseas. Muy confundido le pregunté a qué se refería, él me dijo, me refiero a que puedo venderte una cuenta de Brawl Stars, es demasiada buena, si quieres te la puedo mostrar, solo necesito de tu celular. Yo un poco nervioso, terminé aceptando y le di mi celular, él puso la cuenta y me la mostró, yo no me lo podía creer, ya que los brawlers los tenía absolutamente todos, incluso al más reciente, el cual era Surge. Lo que más me llamaba la atención era que la mayoría de los brawlers tenían el rango a 25, yo demasiado feliz al ver todo eso, le pregunté al señor, ¿cuánto quería por la cuenta? A lo que este me contestó, ¿sabes qué? Llévatela, es tuya, lo único que te pido es que no cambies el nombre, la cuenta ya le pertenecía a alguien más. Yo solo le dije que está bien, y me fui corriendo para mi casa. Al llegar, comenzó a llover. Al entrar, vi que había una nota pegada en la mesa de centro que decía, hijo, tu padre y yo, tuvimos que salir a trabajar turnos extras, aquí tienes dinero por si quieres pedir algo, te amamos, tus padres. Cuando leí eso, me desanimé un poco, ya que no me gustaba estar la mayoría del tiempo solo en la casa, pero bueno, eso significaría que podría llamar a mis amigos, pero antes que nada, fui a mi habitación a probar la nueva cuenta que me habían regalado. Al hacerlo, nuevamente sentí la misma brisa, solo que esta vez me sentía un poco tembloroso. Al ver si todo andaba en orden con la cuenta, me llevé la sorpresa que en el nombre, no había nada, ni siquiera algún tipo de nombre aleatorio. Estaba un poco frustrado ya que quería cambiar la cuenta a mi nombre para que nadie sospechara, pero a la vez, mi conciencia decía que no lo hiciera, ya que le había prometido al vendedor, que no cambiaría para nada el nombre. Aún así me dije a mí mismo, es mejor cambiar la cuenta a mi nombre, de todos modos de seguro lo dijo para asustarme. Al hacerlo, me comenzó a dar escalofríos, pensé que solo era un resfriado, así que todo era normal para mí, hasta que vi que las letras de mi nombre, estaban en color rojo, algo raro ya que había puesto las letras en color azul. Cada vez que cambiaba el color de las letras, regresaban a ser de color rojo. Sin más remedio, lo había dejado pasar. Pasaron 2 horas desde que había probado la cuenta, me encontraba comiendo mientras veía videos. En eso, me había llegado un mensaje al Gmail sobre el Brawl Stars. El autor del mensaje no tenía nombre, este decía, ¿por qué has cambiado mi nombre? Vuelve a eliminarlo y pon los números que te dejo. Yo no quería hacerlo, ya que se suponía que la cuenta ahora era mía, además los números que me había dado para ponerlos en vez de mi nombre, era estúpido ya que solo eran números 6 y 1, yo no lo hice y además, bloqueé la mensajería para que no me llegaran más mensajes de este usuario. Me dirigí al Brawl Stars para tomar captura y mandársela a mis amigos, ya que, quería decirles que tenía nuestro concurso ganado. Al enviar esa captura, me comenzó a doler fuerte la cabeza, así que había ido a dormir. 7 de la noche, me había despertado, y al parecer mis padres todavía no llegaban, así que mejor quería entrar al Brawl Stars para entretenerme un rato. Cuando lo hice, me llevé una maldita sorpresa que me dejó demasiado asustado. En el menú, estaban fotos de todos los brawlers, sin sus ojos, y arriba de ellos decía lo siguiente, no debiste cambiar el nombre, nosotros mataremos a los que intenten hacer algo a esta cuenta. Yo al leer todo eso estaba en shock, de inmediato, cerré la cuenta e intenté poner la
mía, pero nada, no podía hacerlo ya que aparecía un mensaje de error. Al regresar otra vez al menú, ya no estaban los brawlers, ahora estaba una especie de sombra, la cual arriba de esta decía, no hay marcha atrás, cambia el nombre o nos apoderaremos de ti. De inmediato, cerré el juego, y fui a buscar los malditos números que había que poner. Después de hacerlo, el Brawl Stars comenzó a buguearse, lo cerré y volví a entrar para ver si todo andaba en orden, pero estaba peor. Ahora el fondo del menú tenía huellas de sangre, y los brawlers ya no estaban, ni siquiera los más recientes. Después de revisar todo, me llegó un mensaje al Gmail que decía, nos has liberado, ahora iremos por ti. Yo comencé a caer en llanto, nunca me había pasado algo así. Cuando me detuve, escuché ruidos extraños de afuera de mi casa, revisé por mi ventana, lo que vi, realmente parecía sacado de una maldita película de terror. Era el mismo señor que me dio la cuenta, cortándose con un cuchillo mientras él se reía. Yo al ver eso, llamé a la policía. Cuando ellos habían llegado, mis padres también, les expliqué qué había ocurrido. Cuando fueron a revisar dónde estaba ese señor, solo hallaron un charco de sangre. También, quería mostrarles sobre mi cuenta, pero esta, había desaparecido de mi celular. Los policías solo me dijeron que deje de hacer bromas y se marcharon con el análisis de la supuesta sangre. Al día siguiente después de terminar el colegio, nuevamente quise visitar la tienda en donde me habían regalado esa maldita cuenta, pero para mi sorpresa en vez de aquel señor bastante repulsivo, estaba otro en su lugar. Le pregunté qué había pasado con el otro, incluso hasta lo describí. La cara del vendedor bastante sorprendido me lo dijo todo. ¿De qué hablas? El señor El día de hoy, he decidido compartir una experiencia que parece una pesadilla. Esto ocurrió cuando tenía 12 años, eran las 6:27 de la mañana. La razón por la que estaba despierto tan temprano, era debido a que mi tío iba a pasar a recogerme para llevarme a su granja, la cual había comprado hace un mes. De aquel estrepitoso día, también iba a estar mi primo y mi tía, así que creí que me iba a divertir. Una vez dentro del carro en dirección a la granja, estaba emocionado por ver a los animales. Incluso le hice varias preguntas a mi tío para saber cómo era el lugar y qué íbamos a hacer. Una vez que llegamos, pude apreciar un interesante paisaje. Además, había una pequeña pero hermosa casa donde íbamos a pasar la noche. En ese momento, no sabía con exactitud qué hacer hasta que mi primo me había propuesto ir a ver los animales que estaban encerrados o en corrales. Le respondí que me parecía increíble y antes de ir, mi tío lastimosamente tuvo que regresar a mi casa porque ahí se había olvidado la comida de algunos animales y no podía dejarlos sin comer. Sin más remedio, mi tío se puso en marcha algo desanimado. Sin embargo, mi tía se había quedado con nosotros para supervisarnos. Cuando fuimos a ver los animales, no podía creer lo llamativos que eran, ya que en toda mi vida, nunca pude tocar hasta aquel momento un caballo o una vaca. Estuve con mi primo observando y tocando a los animales casi por una hora. Después de ese tiempo, fuimos con mi tía adentro de la pequeña casa porque estaba a punto de llover. Al menos, pude jugar con mi primo y mi tía hasta que finalizara la lluvia. Después de un buen rato, la lluvia había parado. Mi primo y yo habíamos acabado de almorzar, así que le pedimos permiso a mi tía para ir a ver cómo estaban los animales y ella nos lo dio, no sin antes darnos unas botas para no ensuciar demasiado nuestros zapatos. En cuanto estábamos dentro del granero, vimos que todos los animales estaban bien, así que nos dirigimos a una especie de establo en donde habían otros animales. Mi primo fue más veloz que yo y me dejó atrás. Sin embargo, cuando lo alcancé, él me dijo, no hagas tanto ruido y observa. Pensé que quería enseñarme algún animal que no había visto dentro de la granja, pero no fue así. Lo que en realidad vimos fue a una cabra, moviéndose en dos patas como si se tratara de un humano. Ese animal extraño se escondió en una casita de cemento. En eso, una pobre gallina entró en ese lugar y en ese instante, soltó un sonido que solo duró por un segundo, ya que al parecer, su muerte había sido instantánea. Mi primo, al igual que yo, estábamos perturbados por lo que había sucedido. No obstante, mi primo tuvo algo de valor y le lanzó una piedra en donde estaba escondida la cabra. Aún así, no le hizo daño y en su lugar, la cabra asomó su cabeza mientras seguía en dos patas. Su boca estaba llena de sangre ya
ya que creíamos que había devorado toda la gallina incluyendo sus huesos. En ese instante, mi primo y yo fuimos a donde estaba mi tía y le contamos sobre la horrible cabra que habíamos encontrado. Mi tía no nos creyó ya que quería ver el lugar en donde había ocurrido lo aterrador, así que la llevamos. Cuando todos vimos ese horrendo establo, la cabra estaba en 4 patas mientras que no había rastro de la gallina, ya que anteriormente mencioné que se la comió entera, solo había un rastro de sangre. Aún así mi tía llegó a la estúpida conclusión de que la cabra actuó de esa forma debido a que tenía demasiada hambre. Mi primo le hizo la pregunta de que si la cabra ya había actuado de esa forma anteriormente, pero mi tía le dijo que no y que le parecía raro que mi tío haya dejado a esa cabra ahí, debido a que ese establo ahora le pertenecía a las gallinas. Al fin y al cabo, dejamos a la cabra encerrada ahí y nos dirigimos a la casa para conversar de otras cosas. 2:15 de la tarde, mi tío por fin había regresado con la comida de los animales, además, también había traído una pizza. No obstante, ya habíamos almorzado así que dejamos la pizza para la noche. Mejor decidimos acompañar a mi tío, el cual fue a dar de comer a los animales. Mientras mi tío le daba de comer a las vacas, le preguntamos del por qué tenía una cabra con el resto de las gallinas, pero su respuesta nos dejó preocupados ya que dijo, ¿de qué hablan? En ningún momento he juntado alguna cabra con el resto de las gallinas, a lo mejor lo hizo su madre y tía. Nosotros le respondimos que no era así debido a que hasta mi tía se encontraba confundida por lo que había sucedido. Lo más tétrico no termina ahí, ya que, cuando fuimos a darles de comer a las gallinas, la escalofriante cabra ya no estaba ahí. No obstante, mi tío vio manchas de sangre en el suelo. Al parecer, antes de que la cabra se fuera se comió otra gallina. Todos estábamos nerviosos por la situación, así que mi tío, junto a nosotros, nos pusimos a buscar al establo de las cabras por si hallábamos al misterioso animal. Mi tío nos pidió que le dijéramos el color de esta, y le terminamos por decir que era de color negro. Mi tío se asombró ya que no tenía ninguna cabra de ese color, solo tenía cabras blancas y cafés. Como mi tío notó que estábamos empezando a asustarnos, propuso ir a la casa para hacer alguna actividad. Lo que en realidad quería era que nos olvidáramos de la cabra antinatural que vimos. 4:36 de la tarde, después de estar jugando un buen rato a las cartas con mi primo y tíos, mi tía se dirigió a la cocina para preparar una limonada, pero mi tío la acompañó para ayudarla. Yo me quedé con mi primo en la sala, así que en ese momento nos pusimos a jugar un videojuego que él había traído. Después de 2 minutos, mi primo y yo escuchamos una conversación de mis tíos en la cocina. Ellos estaban preocupados por lo de la cabra, ya que cuando mi tío compró la granja, nunca le comentaron sobre algún problema. Mi primo dijo que no habláramos nada al respecto sobre lo de la cabra, así que en cuanto volvieron mis tíos con la limonada, nos pusimos a conversar sobre otras cosas menos del tema ya antes mencionado. 5:42 de la tarde, mi primo y yo estábamos aburridos, así que le preguntamos a mi tío si nos daba permiso para ir a ver el granero. Él parecía estar un poco preocupado por lo de la cabra, así que nos acompañó, y no solo él, ya que también fue mi tía. Cuando estábamos en el granero, las vacas comenzaron a alterarse. Pensé que era por nosotros. En ese instante, mi tía gritó demasiado fuerte como si le hubieran hecho daño. Le preguntamos por qué reaccionó así y ella respondió, ¿ustedes no lo vieron? Estuvo atrás de nosotros y salió corriendo. Mi tía estaba un poco mal, así que fui a la cocina con mi primo por un vaso de agua, y cuando regresábamos, vimos a lo que se refería mi tía. Aquella cabra aterradora, ahora estaba saltando en una parte donde la maleza era alta. No solo estaba en 2 patas, también, su sonido había cambiado. Ahora parecía como si un niño pequeño estuviera llorando. De inmediato, le gritamos a mis tíos para que fueran a ver. Mi tía se desmayó, pero mi tío empezó a lanzarle piedras junto a nosotros para que ese animal asqueroso se fuera. En cuanto ya no lo veíamos por ninguna parte, mi tío cargó a mi tía en sus brazos y nos dirigimos a la casa. Mientras mi primo y yo asegurábamos las puertas y ventanas, mi tío acostó a mi tía en el sofá hasta que recuperara la conciencia. Después de pocos minutos, mi tía por fin despertó. Le dimos un vaso de agua para que se calmara y le contamos sobre lo que le habíamos hecho a aquel animal. Al parecer, eso la tranquilizó demasiado, pero entre nosotros, sabíamos que eso no era suficiente para detenerlo y que tal vez podía volver aquella cabra.
7:58 de la noche, no había rastro o sonido alguno de aquella cabra, todos estábamos con hambre así que decidimos comer la pizza, mientras mi tía nos servía la comida, mi tío recordó que tenía una gaseosa guardada en el asiento trasero, dijo que iría solo a traerla y que vigiláramos la puerta hasta que él regresara, nosotros no tuvimos más opción que hacerle caso y mientras lo observábamos cómo se dirigía al carro y bajaba la gaseosa, le gritamos que corriera de una buena vez, ya que la cabra aterradora estaba parada enfrente del carro, no obstante, la cabra se veía un poco diferente a la anterior vez que la vimos, las pezuñas que no usaba para caminar, ahora parecían 3 dedos humanos en cada una, esa cabra intentó arrancarle la cara a mi tío, sin embargo, no pudo ya que mi primo y yo, salimos con cuchillos a defender a mi pobre tío, la cabra se llevó unos buenos cortes y debido a eso, pensamos que no regresaría a perturbarnos, en cuanto todos regresamos adentro de la casa, mi tía se puso nuevamente nerviosa, pero esta vez, parecía que le faltaba la respiración, teníamos que llevarla al hospital como de lugar, así que esperamos unas horas más hasta que mi tía se volviera a relajar y por si acaso la cabra estuviera escondida por ahí. 10:11 de la noche, ya habíamos empacado las cosas que habíamos llevado, mi tía ya se encontraba estable pero de todos modos, debíamos llevarla al hospital para que le hicieran un chequeo, revisamos por las ventanas si había algún rastro de la cabra pero por suerte no, así que corriendo, fuimos hacia el carro, no obstante, cuando mi tío lo iba a encender, se había olvidado la llave en un sofá, mientras iba por ella, nosotros lo estábamos esperando inquietamente, fue entonces, que al frente donde iba sentado mi primo, se abrió la puerta y no solo eso, quien lo había hecho era la cabra, que ahora tenía un tercer cuerno en su frente, y además, cargó a mi primo con una fuerza extraordinaria, en eso, mi tía empezó a llorar, mi primo no podía soltarse de la cabra así que le grité a mi tío que fuera deprisa a ayudar, yo también me bajé del carro para alcanzar a la cabra pero desgraciadamente no lo logré y mi tío tampoco, mi primo desafortunadamente se había ido con ese horripilante animal. Mi tío y yo intentamos gritar el nombre de mi primo para que él respondiera aunque fuera para pedir ayuda, pero no hubo ni un solo grito de él, ni de la cabra, sin más opciones, tuvimos que regresar a la ciudad para llevar a mi tía al hospital y hacer la denuncia de que mi pobre primo, había desaparecido. Desde aquel día no hemos tenido noticia alguna de mi primo, ni siquiera han encontrado su cadáver, porque lo más seguro, es que esa cabra, se lo comió para no dejar ni un rastro, la granja todavía la conserva mi tío, porque tiene la esperanza de algún día encontrar a mi primo, aunque mi tía ya le ha dicho que deberían vender la granja para olvidar esa huella en sus vidas, incluyendo la mía, nunca olvidaré aquella perturbadora apariencia de esa cabra por el resto de mis días. Con secuelas que implantaron durante años, sin duda todo el mundo recuerda el primer juego demasiado cariño, pero, hay algo que me ocurrió a mí que hasta el día de hoy, no le encuentro alguna explicación, ni siquiera en foros de internet. Era 2014, me encontraba en el colegio con mis mejores amigos, ellos no paraban de hablar sobre un juego nuevo de terror que todo el mundo lo estaba jugando, como yo no estaba enterado le dije que me contaran sobre este para probarlo en cuanto llegara a la casa. Una vez que acabaron las clases, corrí de inmediato a mi casa, quería descargar el juego que me habían dicho mis amigos, una vez que llegué quise ir a mi cuarto para encerrarme y que nadie me molestara, pero mi madre me dijo que primero comiera y que después cualquier otra cosa, sin más opciones tuve que obedecerla. Al fin había acabado y subí a mi habitación, encendí mi computadora y busqué por medio de Steam el juego que se hacía llamar Five Nights at Freddy's, costaba dinero pero no había problema alguno ya que por suerte mi madre había cobrado su mensual y lo más probable era que si me lo comprara, así que fui a pedírselo de favor y por suerte dijo que sí con tal de que le ayudara a limpiar la casa. Una vez que el juego estaba listo yo me sentía demasiado feliz, según mis amigos trataba de superar noches en las cuales, aparecen animatrónicos que te sacarán al menos un susto, encima, el terror era mi temática favorita en los videojuegos, una vez dentro de este me había fascinado la portada del menú en la cual aparecía Freddy, distorsionándose un poco, no lo pensé ni dos veces y le di en New Game, tal y como me lo dijeron mis amigos, me encontraba en una especie de cabina de control, donde el hombre del teléfono como lo conocen muchos, no paraba de hablar un buen rato, tenía que observar por las cámaras a los tres animatrónicos principales que son Freddy, Bond y Chica, también,
No debía de descuidarme de Foxy, el cual se encontraba en la cámara 1C, ya que en cualquier momento podría salir del escenario y correr para matarme. La primera y segunda noche estuvieron algo tranquilas, fue relativamente fácil ya que era como si al juego lo tuviera dominado de una sola vez. La tercera noche se me complicó un poco pero algo rápido, y Foxy salió corriendo hacia mí tan solo a las 2 de la mañana, pero con algo de suerte, logré pasarme la noche. Noche 4 y 5, estuvieron relativamente difíciles ya que Freddy salía de su lugar y no sabía qué hacer si se me aparecía. No me logró matar pero en varias ocasiones sí me mató Bonnie, Chica y Foxy. Ambas noches me dieron intriga ya que en la 4, parecía que asesinaron al hombre del teléfono, y en la 5, el que hablaba por teléfono parecía ser Golden Freddy. Una vez acabada las 5 noches había desbloqueado una nueva la cual era la noche 6, yo sinceramente no sabía si jugarla o no, así que esperé al día siguiente para comentárselo a mis amigos. Pude habérselos dicho por mensaje pero era mejor ver sus reacciones en persona. Una vez en el colegio en recreo, les pregunté a mis amigos si ya habían llegado hasta esa noche pero ellos solo decían que todavía no acababan la 5, me dijeron que era algo bueno para el juego y que les avisara sobre qué trataba esa noche. Nuevamente en mi casa, estuve dispuesto a jugar la noche 6, una vez dentro la partida comenzó fuerte, eran las 12 y ya tenía a Chica en la puerta y Foxy ya estaba a punto de correr, no me dejé vencer y seguí adelante. 4 de la mañana, ya tenía algo baja la batería y a Bonnie y Chica en las dos puertas pero aún así esperé y al fin se habían marchado. Una vez que ya eran las 5 tenía demasiada esperanza y seguridad de que iba a ganar, así que me puse a revisar todas las cámaras, pero, en una de esas me encontré algo peculiar que no sabía si era un fallo o algo oficial del juego. En la cámara 5, donde se suponía que estaba Bonnie, había otro animatrónico que parecía ser el endoesqueleto que está sentado en la mesa, ya que no se encontraba en su lugar. Este estaba parado mientras hacía una animación de como si me estuviera saludando. También las cabezas de los animatrónicos de repuesto que están en esa sala me estaban viendo fijamente. Estaba asustado y a la vez impresionado ya que nunca me había pasado y podía contárselo a mis amigos. De un rato para otro la noche acabó y terminé ganando. Pensé que ahora sí había acabado por fin el juego, pero me faltaba una cosa que decía Custom Night. Ya no quería seguir jugando pero pensé que a lo mejor, había la casualidad de encontrarme de nuevo aquel endoesqueleto parado. No había en ese tiempo videos en YouTube para guiarme, así que puse a todos los animatrónicos en 20 y comencé la noche. Estuve alrededor de 4 horas jugando ya que todo era demasiado difícil y estaba consciente de ello, pero mi orgullo quería que me pasara la noche así. La hora máxima a la que llegaba era a 4, de ahí me terminaba matando Chica o Bonnie. Estaba algo cansado así que jugaría una vez más y me iría de dar una ducha para ver la televisión. Comenzó mi última partida pero como sabía que de todos modos iba a perder, fui a revisar la sala donde había encontrado por última vez al endoesqueleto. Vaya susto que me llevé cuando vi al endoesqueleto en el suelo mientras estaba gateando de una forma grotesca y perturbadora. Lo observé alrededor de un minuto y cuando me regresó a ver, hizo una especie de jumpscare y terminé ganando la noche. Como por arte de magia, estaba muy asustado por lo que vi así que fui a tomar una ducha para después contar a mis amigos por mensaje sobre lo que me sucedió. Ellos pensaron que era alguien mentiroso y que mejor me fuera a contárselo a alguien más. Me enojé con ellos y encima no tenía ninguna prueba de lo que vi. Busqué en YouTube pero tampoco aparecía nada al respecto, solo pensé que tal vez estaba algo cansado y tenía que ponerme a dormir. Sin embargo, abrí una vez más el juego, quería tomarle una captura al maldito para que así mis amigos se arrepintieran por llamarme un mentiroso. Jugué nuevamente Custom Night, pero esta vez, puse a todos los animatrónicos en uno porque solo quería comprobar si el endoesqueleto se volvía a mover. 3 de la mañana y no había actividad de que él se moviera. Estaba comenzando a creer que estaba loco y que nada de lo que me sucedió anteriormente fue real, pero de último momento, ya no estaba, había desaparecido de la mesa donde siempre sabe estar. Busqué y busqué en todas las cámaras pero no aparecía por ningún lado. Justo cuando bajé la cámara el miedo se apoderó de mí. El maldito endoesqueleto se encontraba parado al frente, se veía diferente con rasgos algo macabros, sus ojos eran diferentes y parecía endemoniado. No sabía qué hacer ya que eso no parecía ser parte del juego. Iba a cerrarlo ya que no quería que pasara nada malo, pero él comenzó a decir ayúdame demasiadas veces, como si estuviera arrepentido de matar a alguien. Yo quería cerrar el juego pero algo no me dejaba, era como si el endoesqueleto estuviera controlando el juego. Por último, este comenzó a convulsionar en el suelo de la cabina de control, como si sintiera alguna especie de dolor. Yo estaba llorando del miedo por ver esas escenas que recuerdo con miedo y demasiado asco. Después
Después de estar así 2 minutos el juego se cerró y apareció un mensaje en la pantalla que decía error del juego hice y todo, y ya no había ningún rastro del endoesqueleto moviéndose. No sé qué tuvo que ver una actualización con eso, pero tengo hasta el día de hoy pesadillas con aquellas escenas macabras que vi aquel día. Mis amigos solo se burlan de mí por eso. Yo lo único que quiero es que mi sufrimiento acabe pronto. Si tú llegaste a presenciar lo mismo que yo, lo más probable es que estás maldito por el resto de tu vida. Solo les puedo decir que tengan cuidado si les llega a aparecer el endoesqueleto como a mí, en especial en la Custom Night. Adiós. Claren, una de las pocas buenas series de Cartoon Network. Esta serie me marcó en mi infancia, pero desde que vi el primer capítulo me pregunté, ¿por qué crearon esta serie? Eran alrededor de las 7 de la mañana, yo estaba despierto ya que recuerdo que a mis padres les gusta despedirse de mí antes de ir a trabajar. Y bueno, como soy de esas típicas personas que les cuesta mucho volver a dormir una vez después de haberme levantado. Bajé las escaleras de mi casa y me fui al salón. Decidí encender la televisión, y puse Cartoon Network. A mi sorpresa, había un maratón de episodios de series muy buenas de mi infancia, como El maravilloso mundo de Gumball entre otras más. Era una cosa imparable, no podía parar de ver serie tras serie de cada capítulo. Cuando verdaderamente tuve la conciencia de poder levantarme, la televisión dijo esto: no te muevas de tu lugar. Ahora toca un maratón de Claren. En ese momento mi felicidad se acabó subiendo y finalmente no pude apagar la televisión, me quedé con el mando en la mano y me puse a ver varios capítulos, tras luego de estar 2 horas sin aburrirme, risas y con el desayuno listo. Me puse a ver el último episodio de ese día. Me resultó algo extraño al ver el nombre del capítulo pero no lo tomé importancia. El capítulo 0 de Claren. El nombre me parecía un poco raro ya que llevan emitiendo capítulos desde hace varios años, pero imaginaba que era algún especial por ser el último. Todo apareció muy tétrico y con el sonido algo bajo. Sumo y Jeff estaban sentados en el sillón de Clarence para jugar, de repente se acercaron a la puerta para abrir a Claren, pero él dio una patada y abrió la puerta, tenía un destornillador algo viejo. El personaje estaba algo raro, pude alcanzar a escuchar una frase de Claren que dijo esto: chicos, ¿por qué no me avisaron? Ya es muy tarde. Claren se sentó en el sillón empujando a Jeff y a Sumo. Los tres se empezaron a enfadar y Sumo y Jeff emitieron un sonido desagradable gritando y se fueron. A Claren le empezó a salir lágrimas de los ojos, y cogió el destornillador que tenía y se intentó cortar las venas entre llantos y frases de maldad. La cámara enfocó al parque donde estaban Sumo y Jeff. Los dos pensaban que la mejor opción sería acabar con él porque al fin y al cabo los acabarían matando. Clarence estaba detrás de ellos en un árbol y fijó su mirada y dijo: vosotros habéis empezado esto y yo lo terminaré. Sumo y Jeff empezaron a correr por sus vidas desesperadamente. Jeff dio la idea de ir a su casa y le dijo a Sumo: Sumo, si Claren nos encuentra nos acabarán matando y nadie sabrá de nosotros. Yo pensaba que como era una serie de dibujos animados no podría pasar nada de otro mundo, pero todo es posible. Entonces fueron a lo que parecía la casa de Jeff y se encerraron en su cuarto. Jeff repitió una frase varias veces: Sumo, estamos a salvo. Esa fue una de las frases que quedarían marcadas en esta historia. Mientras que la decía, Claren ya había entrado por la ventana a su cuarto. Con el mismo destornillador, era algo inevitable. Los dos corrieron hacia el cuarto baño, y Claren fue con ellos. Después de intentar forcejear la puerta, Clarence la acabó derrumbado y fue a por ellos. Tanto Sumo como Jeff le estaban dando patadas en la cara, pero Clarence parecía más fuerte de lo que era el personaje. Cogió el destornillador y se los clavó en los ojos a ambos, y como se escuchaban llantos de los dos, les dio un fuerte golpe en la cabeza a cada uno y los tiró por la ventana.
Yo en ese momento me sentía algo perturbador con dolor de cabeza y de estómago al ver la sangre de los ojos y los llantos, un dolor que era algo pesado y que no me dejaba. Por último, la escena cambió al garaje de Claren. Él estaba literalmente arrastrando a Sumo y a Jeff. Cuando cerró la puerta dijo, se los advertí, siempre vamos a estar unidos, somos como hermanos y como prueba de ello haré lo siguiente. Aquí fue cuando pasó lo más desagradable que comparado con lo demás parece un chiste. El maldito de Claren le estaba cortando los brazos a Jeff mientras que a Sumo las piernas. Cuando terminó de hacer eso el maldito se cortó una parte de su rostro. Mientras que se le iban unas lágrimas parecidas de arrepentimiento, su cara quedó muy horrible, pero de todos modos, eso no le impidió hacer lo más bizarro que pudo hacer un simple niño como él, agarró las extremidades tanto de Jeff y Sumo como de él y los convirtió como en una especie de muñeco que según él representaba su vínculo con ellos y su eternada amistad. Finalmente Claren cayó al suelo y se abrió la puerta bruscamente, cuando vino la policía, y estaban viendo lo que veían incluidos sus padres que se tiraron en busca de ellos llorando y diciendo ¿dónde están mis hijos? Mientras pasaba eso Claren abrió sus ojos y hizo zoom a la cámara y ahí se acabó el dichoso capítulo sin un ending, pero en vez de eso apareció unas letras abajo agradeciendo a los que han visto este capítulo y gracias a ti. Abajo del todo ponía Scarlett Page, quien era literalmente el creador de los capítulos de Claren. Yo algo desesperado y con parte de dolor, y sin nadie que me pudiese ayudar opté por dormir. Después de tantas horas por fin me desperté y vi que eran las 5 de la tarde y me sorprendí al ver que dormí demasiado, la tele estaba encendida todavía mostrando Cartoon Network pero no Clarence. Quise ir a la cocina a por algo de beber y vi la habitación de mis padres con la tele encendida, lo peor de eso es que estaba retransmitido Cartoon Network. También, el miedo se apoderó de mí y volví rápidamente a mi cuarto esperando a mis padres. Cuando llegaron mis padres la única manera que me quedaba era olvidar y hacer como que no vi ese capítulo. Pasaron los días y tenía un poco de miedo, cada vez que iba al instituto me sentía algo raro todos los días, presintiendo que algo iba a ocurrir, y con una inseguridad que me hacía muy ridículo. Ahora cada vez que emiten Claren en la televisión lo paso rápidamente para olvidarme de lo sucedido. No también por eso, sino porque algún día emitirán de nuevo ese episodio. Pasó un año de lo ocurrido y ya no siento nada de temor hacia ese capítulo, de hecho sé que lo volverán a emitir y lo veré por el simple hecho de mostrarle al mundo la existencia de ese. Lo que les estoy por narrar fue una experiencia que me tocó vivir por culpa de un cortometraje muy perturbador que para mi desgracia me tocó ver. Hablo del programa de Tom y Jerry, esa mítica serie de los años 50 del gato Tom, que siempre se mete en problemas por culpa de Jerry, y que al final de todo el que termina pagando las consecuencias siempre viene siendo el gato, ya que ese es el personaje que siempre termina mal. Realmente para mí fue una de las mejores series que marcó muchas infancias, y que a día de hoy sigue siendo recordada por muchos que lo vieron. Lamentablemente el programa terminó por irse debido a su injusta cancelación. Yo siempre veía el programa de los 50, ya que en esos tiempos eran los más entretenidos, pero desde aquel día que vi esa perturbadora cinemática de esta, mi vida no ha sido normal desde entonces, y es por eso que te contaré de lo que estoy hablando. Recuerdo que ese día era un sábado por la noche, mis padres al igual que mi hermana menor no iban a estar debido a que mi hermana tenía un desfile de belleza en su escuela. La verdad consideraba esos desfiles como aburridos y que no durabas más de 5 minutos ya que rápido te dormías. Fue por eso que les pedí a mis padres que me quedara en la casa, a lo que ellos de tanto pensarlo accedieron, pero con la condición de que me porte bien. Luego ellos se fueron pero no sin antes dejarme dinero para que pidiera algo de comer. Luego de que se despidieron se fueron, por lo que
tuve la casa para mí sola, algo que para mí, fue la mejor decisión ya que iba a estar solo, ya que normalmente soy el hermano mayor y como todo hermano mayor tengo a mi hermana que siempre se la pasa metiéndome en problemas, algo que realmente ya no la soportaba, realmente la odiaba, por lo que estaba feliz de que ella se fuera y me dejara aunque sea unas 4 horas. Con el dinero que mis padres me habían dejado había ordenado una pizza, había ido a la cocina a servirme un vaso de refresco y a ver la tele, sin duda alguna esta iba a ser una gran noche, no obstante la televisión no funcionaba, debido a que la pantalla estaba rota ya que mi hermana la había rompido cuando ella estaba jugando, mi padre había dicho que la iba a mandar a arreglar mañana, por lo tanto no iba a tener la televisión, luego me acordé que mi padre tenía una televisión en el sótano, el defecto era que transmitía los programas en blanco y negro, pero era mejor que nada, por lo que me dirigí al sótano y cuando llegué la vi, ahí estaba algo de sucia, así que la limpié y la llevé a la sala a ver si funcionaba y para mi buena suerte esta estaba en perfectas condiciones, rápidamente lo encendí y estaba comenzando la serie de Tom y Jerry, me había emocionado mucho, estaba viendo uno que otro episodio, estaba en blanco y negro, pero no quitaba el hecho de que era divertido, mientras comenzaba otro episodio, pero este comenzó con el león, pero este estaba raro, pues este se veía raro, pues su expresión era algo aterradora, de hecho parecía que este no estaba vivo, pero también parecía que a este lo estaban controlando como las marionetas para que estos se muevan, nunca había visto eso, luego la pantalla se puso en negro, rápidamente fui a la cocina a tomar más rebanadas de pizza y servirme más refresco para verlo, después de ir a la cocina fui rápidamente a la sala a ver el cortometraje, sin saber que ahí iba a pasar una de mis grandes desgracias. El corto se llamaba The End of Tom and Jerry, que en español se titulaba El fin de Tom y Jerry. El episodio comenzó, se abrió con Tom en una típica casa de Tom y Jerry, la escena había cambiado a su propietario, este parecía aún más enojado que en sus otras apariciones, la primera escena se le ve pisando fuerte la cola de Tom de una manera muy realista y sádica, porque Tom está durmiendo en la puerta del sótano, el dueño le grita a Tom que nunca debe ir al sótano, Tom está claramente aterrorizado y se escapa a otra habitación, nuestro punto de vista permanece en la sala por la puerta del sótano y vemos Jerry salir de una cueva de ratón, él se ve realmente grotesco, mucho más diferente al original que en otros cortos, Jerry pone una mirada diabólica en su rostro y sigue a Tom en la habitación de al lado, realmente esa escena fue algo extraña, pero lo seguí viendo, ya que tenía una curiosidad por lo que iba a pasar después. La escena nuevamente volvió a cambiar con Tom, este estaba persiguiendo a Jerry como en todos los capítulos, Jerry se había robado la comida, cada vez que Tom lo perseguía Jerry siempre le daba un golpe, pero esta escena fue algo diferente, pues Jerry era el que estaba haciendo esto adrede con la intención, no sabía exactamente lo que iba a pasar, después de que este destruyera casi por completo la casa, salió el propietario que vio esto, el dueño de Tom lo agarró y este comenzó a golpearlo bruscamente, pero esta vez de una forma algo sombría, pues Tom pedía a súplicas que lo dejara, el dueño agarró a Tom por el cuello y este lo comenzó a estrangular, el dueño le comenzó a decir, maldito gato, ya me tienes cansado, no puedo creer que ni un ratón sepas atrapar, eres un estorbo, pero una más y te juro que te mato, después de lo que dijo el dueño, este soltó a Tom. Tom estaba tirado en el piso sufriendo por el maltrato que este recibió por parte de su dueño, a lo que Jerry se dio cuenta de todo eso y sintió lástima por Tom, Jerry se acercó a Tom, Tom estaba muy débil, apenas podía levantarse, al ver a Jerry este le comenzó a suplicarle que ya no lo metiera en más problemas, pues no quería que su propietario le hiciera algo, Jerry vino en son de paz y este le comenzó a susurrar algo en el oído, a lo que la expresión de Tom cambió por una de felicidad, pero esta era diferente, pues parecía que tenían un plan algo diabólico, luego estos comenzaron a estrechar su mano para comenzar a elaborar su plan, sentía una curiosidad por lo que iban a hacer, pero también sentí que algo malo iba a pasar, pero me intrigó más la curiosidad de saber lo que iba a pasar después, por lo que aún así accedí a seguir viendo el corto con la intención de lo que iba a pasar después. La escena cambió con Tom y Jerry, Tom estaba persiguiendo al ratón nuevamente, como siempre este no lo lograba, pero a fin de cuentas lo intentaba, este cada vez comenzaba a romper las cosas, pero ahora era diferente,
pues se notaba que Tom lo estaba haciendo adrede con la intención de llamar a su dueño. Luego se ve que llega el dueño pero más molesto con Tom, el propietario lo agarra del cuello y lo tumba contra el piso. El propietario le dijo: maldito gato, te lo advertí, te dije que una más de las tuyas y te iba a matar, ahora sí me las vas a pagar. El propietario comenzó a estrangular a Tom hasta matarlo. En eso Jerry agarró un cuchillo y este comenzó a encajárselo por la espalda mientras este estaba distraído. El propietario cayó al piso y este comenzó a tirarse en el suelo, estaba muriendo poco a poco mientras veía por última vez las expresiones de Tom y Jerry, pues estos estaban sonriendo de una forma muy diabólica, era como si desde un principio ambos ya lo tenían planeado. Yo al ver esa escena me quedé horrorizado, pues ¿qué clase de episodio es este? Por ningún motivo había escuchado de este corto perturbador, pensé que esto era peor pero lo peor iba a ir después, pues después de que ellos mataron al propietario y se rieran de una forma diabólica, los muy desgraciados arrastraron el cuerpo en el sótano y ahí lo pusieron. La escena cambió y decía: 3 semanas después, la cámara enfocó a la casa, pero esta estaba muy cambiada, pues estaba toda fea. Lo más aterrador era que estaba Spike y su hijo muerto. Luego la cámara enfocó al interior de la casa y esta estaba muy desordenada, pues ya no había comida. Luego se vio a Jerry, pero este estaba de un aspecto muy escalofriante, este estaba actuando como si fuera una rata normal, este estaba comiendo algo que parecía ser restos de humano. Al ver eso quedé bastante asqueado, pero luego pasó la escena más perturbadora, pues la cámara enfocó al sótano, se vio a Tom, pero este estaba con una expresión bastante aterradora, había cambiado su aspecto, pues se encontraba en muy mal estado por falta de alimento, pues parece que ya no había comida. Lo más aterrador que vi era que este tenía los ojos negros y sangre en todo su cuerpo y al lado suyo estaba los restos que quedaba de su dueño, este se lo había comido para sobrevivir. Luego de que Tom se haya terminado lo que quedaba del propietario, este se acerca a la cámara y me ve fijamente por alrededor de 60 segundos, y este comienza a hablar con una voz bastante aterradora. No era la voz que solía hablar en uno que otro capítulo, la voz era muy sombría y sonaba casi turna. El gato solo me vio y me sonrió y con su voz aterradora este dijo: eso es todo, gracias por ver este capítulo, muy pronto nos volveremos a ver. Después de que dijo eso la pantalla se puso en negro, el episodio finalizó. Al ver eso me quedé aterrorizado, pues nunca supe sobre aquel corto maldito, e inmediatamente decidí destruir esa televisión ya que ahí fue donde vi aquel episodio y tenía miedo de volverla a ver. Pasaron unas 2 horas alrededor, estaba en la sala tratando de asimilar todo lo que pasó. Mis padres y mi hermana llegaron, ellos habían notado mi expresión y me preguntaron sobre ese repentino comportamiento, por lo que les mentí ya que ni de broma me iban a creer. Desde ese entonces trato de olvidar aquel episodio que todavía no puedo olvidarlo y me cuesta sacar de la mente el suceso que viví. Si por alguna razón llegas a tener la suerte de verlo, por favor, no lo veas, ya que va a ser lo peor que pudiste haber hecho. Ahora mi vida ya no es la misma, siempre tengo pesadillas con ese episodio ya que cuando cierro los ojos, lo veo al gato observándome con su mirada bastante sombría, todo por haber visto ese cortometraje perturbador que me perseguirá por el resto de mi vida.